primo, señor? ¿Dónde tiene a mi primo? ¿Por qué apuntan así? ¿Por qué apuntan así? Estamos en vivo. De forma ilegal, abusiva y arbitraria han secuestrado a punta de pistola al gobernador de Santa Cruz de Bolivia. Muy buenos días. Luis Fernando Camacho es el principal líder de la oposición a la dictadura de Luis Arce. El gobierno se felicita por el operativo sin especificar los motivos de su detención, aunque se argumenta que está bajo investigación por su presunta participación en una supuesta conspiración durante los disturbios de 2019 que obligaron al entonces presidente Evo Morales a dimitir. El régimen bolivariano vuelve a sacar su cara más totalitaria tras la detención de la que fuera presidente, Yanín Áñez, amparado por el Foro de Sao Paulo o por el Grupo de Puebla. Se trata de una muestra más de la conducta antidemocrática de la dictadura de Arce y que ataca directamente el Estado de Derecho. Por lo que sabemos, Camacho ha evitado responder a la Fiscalía por esta causa, aunque sí ha querido dejar manifiesto que se enorgullece de haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia. La comunidad internacional debe repudiar este abuso cuanto antes y debemos recordar que estos son los aliados y amigos del gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. De esta mañana aquí en Dando Caña, si me lo permiten los tertulianos que vienen con ganas de hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, hoy no he encontrado ministros. Sí, sí los ha habido. Pues yo no los he visto. De Ciencia en Telecinco. Ah, no, sí, hay una ministra que no conozco en Antena 3, es verdad. Bueno, como la mayoría de los españoles. Sí, pero es que encima no. son tantos. Sí, claro, yo me como para refería a conocerlos a ministros. todos. Sí, tienes razón, con peso. Pero lo que sí me he encontrado es que ¿Y la Luis gente... Planas en Radio Nacional? Bueno, esto radio no escucho, me he pasado a la tele. Pero lo que lo que he visto es que están haciendo números la gente, ¿no? Y sobre todo los periodistas, que me ha asombrado que supieran, no que supieran, sino que los hicieran, porque están sumando, están viendo los 200 euros dividido, como es una cosa anual, dividido por los 12 meses, la cosita que sale, y sobre todo están haciendo números en la cesta de la compra de un día normal, con las grandes rebajas del IVA, cuánto nos ahorramos. Y es bastante bestial, porque podemos ahorrarnos hasta €1 y pico en una cesta de la compra, que supongo que es una animalada esto. Sí, va a salvar a muchas familias. Claro, cuando estás ahogado hasta aquí, que digas, hombre, puedo ahorrarme €1 y pico, que tendré que invertir en carne y en pescado, porque claro, esto irá subiendo porque no le ayuda a nadie. En fin, me da la sensación de que la medida habrá salido el tiro por la culata, lo cual no deja de ser una lástima, porque lo que se trataría es de ayudar a la gente que lo está pasando mal y que probablemente lo pase peor. Pero claro, de este gobierno lo que no podemos esperar es caridad. No podemos esperar ni siquiera justicia. Lo que podemos esperar es que haga unas sumas y diga, un voto, €1 me compensa, les quito los 20 céntimos, les doy 1 céntimo por ahí y además se lo creen. Eso sí que lo podemos. Ahora seguimos saludando al resto de invitados, seguiremos hablando de los diferentes asuntos que están marcando la actualidad política. Por supuesto, trataremos el asunto de Bolivia, pero antes una breve pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta tras esta breve pausa de publicidad. Seguimos saludando a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Muy contento además por el programa que emitimos ayer en esta casa sobre el tema de la ley trans, porque yo creo que sí, bueno, puede ser muy importante ahorrar ese euro o esos 5 euros en la cesta de la compra, sin duda alguna. Habrá muchas personas que lo agradezcan, pero si mientras tanto perdemos, como hemos perdido este año, a 90.000 niños en el vientre de sus madres, a manos de médicos y de personal sin escrúpulos, y al mismo tiempo perdemos el futuro de nuestros hijos en su educación, en su propia espiritualidad, yo creo que estamos haciendo un negocio muy, muy malo en esta sociedad. Así que aquí no nos vamos a cansar de evitar que se encubran con estas medidas que son al final pura propaganda electoral, que se encubran con esas medidas las cosas verdaderamente importantes que están ocurriendo y que son todas estas leyes que son corrupción de ley, que son leyes monstruosas contra la naturaleza del ser humano. Así que en esta casa nos vamos a dedicar a recordar que eso es lo verdaderamente importante y luego, por supuesto, también vamos a contar las otras cosas, pero
Este domingo a las 10 volverá a emitirse, si no me equivoco. Este domingo a las 10 de la noche daremos íntegramente ese programa, que es una mujer, que es un reportaje hecho por un periodista norteamericano, alrededor del cual hemos hecho el debate que visteis con Lidia Falcón, con Carlos Esteban, con el propio José Javier Esparza, con un psicopedagogo de la Francisco de Vitoria, se llama Tasio Pérez, Jesús Trillo Figueroa, ¿no? Yo creo que esta entra en el fondo de la cuestión, entra en el fondo de los temas con una visión amplia y con la propia visión de quien hace muy poco representaba el feminismo más radical en España, como es Lidia Falcón, ¿no? Bueno, hoy tenemos aquí algunas personas que también saben mucho de todos estos asuntos. Ojalá que podamos dedicar algún rato también a comentarlo. Sin duda. Francisco José Contreras, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, un poco resfriado, un trancazo importante, pero encantado de estar Bueno, es la época de eso. Enrique Calvet, muy buenos días. Muy buenos días a todos. No digamos a toda la mesa ilustre, que me va a tener que convencer que esos son los temas importantes, porque a lo mejor yo no participo de esa idea. Y no digamos a los telepacientes. Aprovecho, como tendré, ya aviso que me tendré que ir despepitada a las 2 menos cuarto, y por si no me da tiempo, a desear en cualquier caso un feliz 2023 a todos, donde no pase lo que promete, sino que mejore. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días. Pues te llama la pinta, ¿eh? El año que Por viene. eso digo que no pase eso. Estamos en la última semana del año y es semana de balance de los partidos, ¿no? De hecho, en apenas unos minutos comenzará Alberto Núñez Feijóo. Exacto, en Génova, para replicar también el balance que hizo Sánchez. Según Sánchez, España va genial, no bien, sino muy bien. Y bueno, pues ahí despidió el año con sus regalos de Reyes anticipados, de cheques, regalo, de ayudas y demás. Y yo creo que no va a ser el único Consejo de Ministros de aquí a las elecciones donde veamos cheques, regalo de esas características, porque el Gobierno tiene dinero, está recaudando muchísimo gracias a la subida de los precios, tiene dinero para repartir a su antojo. Y de aquí a las elecciones pues tendremos más sesiones como la que vimos el martes pasado en la Moncloa. Y nos vamos a ver abocados a que ocurra como está a punto de ocurrir en Dinamarca, y es que todos aquellos que reciben una subvención pública de cualquier género no tendrán derecho a voto. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? Si tienen el mismo derecho a voto los que reciben que los que dan, es muy complicado que puedan cambiar las cosas y que tengamos un Estado sostenible. A ver, ¿cómo es eso lo de Dinamarca? Pues mira, están en la idea de que todos aquellos que reciben una subvención pública no puedan votar. Eso se refiere a los presidentes de las grandes compañías, que todos tienen... Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues van a quedar votando 2 o 3. Pero aquí en España se lo decía, aquí en España van a quedar poquitos sin subvenciones. Ese es el tema, efectivamente. No, pero fíjate, aquí, Dinamarca que tiene un gobierno socialista muy interesante. Víctor González, muy buenos días. Perdóname, que no te había presentado y que nos va a acompañar en los próximos minutos. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, yo decir que estoy totalmente de acuerdo con Julio, que está lo realmente importante, que es la defensa de la vida. Más de 90.000 mujeres han abortado en el año 2021, ayer salió el informe y lo comentamos. Más de 6.000 mujeres han abortado por tercera vez en el año 2021, lo cual es un disparate. O sea, se ha convertido en un método anticonceptivo el matar al niño que está en el vientre de su madre, y eso es lo más importante. La ley trans pues es otra consecuencia de esa deriva de nuestra sociedad, y eso para mí es lo fundamental, y yo creo que todos los demás problemas parten o se derivan o se alimentan de ello. Dicho esto, sobre Dinamarca, gobierno socialista. Interesantísimas las medidas que está haciendo. En Dinamarca está marcado el salario máximo de la alta dirección, no puede ser, no me acuerdo del multiplicador, tantas veces el salario mínimo. O sea, no puede haber, tú no puedes cobrar 20 millones y la persona que trabaja para ti es uno. Dinamarca ha contratado unas cárceles en Kosovo para los presos extranjeros porque han resultado que les sale más barato, esto es un gobierno socialista, y los van a mandar, se quedó parado por la pandemia y van a coger a los dos presos delincuentes ya condenados y los van a mandar a cárceles pagadas en Kosovo porque les sale más barato que tenerlos en su país. Dinamarca ha prohibido que las poblaciones musulmanas puedan alcanzar más del 15% en los centros urbanos para evitar que se produzcan guetos, como ha producido en París, como se ha producido en Bruselas. Y así podríamos seguir con un montón... Bueno, en Dinamarca, para conseguir la nacionalidad, yo tengo un muy buen amigo mío que está casado con una norteamericana y llevan casados más de 20 años, ya le ha costado 12 años que su mujer consiga la nacionalidad danesa. Todo esto lo está haciendo un gobierno de izquierdas.
Sí, pero La imagen de Alberto Núñez socialdemócrata, no Feijóo en socialista. directo, la que están viendo en sus pantallas, donde ha comenzado ya esa rueda de prensa en la que hace un balance político de este año 2022. Nos iremos en apenas unos minutos hasta Génova 13, pero antes nos centramos en Bolivia, en esa detención que les contaba al inicio del programa de Luis Fernando Camacho. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y ahora lo comentamos. El gobierno de Bolivia secuestra al líder de la oposición y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ayer por la tarde, cuando volvía a su casa, dos policías vestidos de civil que le perseguían en moto, le obligaron a detenerse y le lanzaron gas lacrimógeno. Posteriormente le trasladaron en helicóptero a La Paz. Él se bajó de manera tranquila de la movilidad, como le digo, y lo tiraron al piso. Lo agarran y le dicen, ya, al piso, y lo tiran al piso, se separan, otro viene, lo enmanilla y lo alzan y se lo llevan. Acto seguido, los fieles de la oposición tomaron el aeropuerto y las calles de la ciudad, provocando diversos enfrentamientos y protestas, y algunos cargando contra Luis Arce y Evo Morales. Este señor tiene que estar en la cárcel, ha hecho mucho daño al país, ha asesinado a tantas familias, por eso tenemos tantos huérfanos, viudas. Se tiene que hacer justicia. El régimen de Luis Arce se felicita por el operativo, aunque por el momento se desconocen los motivos de su detención. Según el comunicado lanzado por el Ministerio Público del país, es por el caso Golpe de Estado 1, mismo motivo por el que fueron a la cárcel la expresidenta Yanine Áñez y los ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Según esta sentencia, los tres están acusados de delitos de sedición, terrorismo y conspiración. En el año 2019, el expresidente de Bolivia huyó del país tras las protestas para denunciar el fraude electoral a favor de Morales en los comicios de aquel año. Tras rechazar tanto él como sus ministros el cargo de presidente del país, Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho tomaron el poder del país y la región, respectivamente. La expresidenta lleva casi 2 años en prisión, a pesar del reproche por parte de la ONU y Derechos Humanos a la sentencia, la cual tildaron de justicia parcializada. Y ahora, el régimen de Arce pretende meter en la cárcel a Luis Fernando Camacho. Víctor, tú que has estado siguiendo más de cerca lo que está pasando en Yo, Bolivia. pues a los 30-40 minutos que se produjo el asalto, primero estaba siguiendo por unos motoristas y luego aparecieron una serie de furgonetas, les dispararon, él iba con un coche normal, un coche que no está blindado, con su mujer, y con un coche escolta, empezaron a pegar tiros con las metralletas, rompieron el cristal del conductor, lanzaron una bomba de gases y a él lo sacaron, lo tiraron al suelo, le patearon, le esposaron y se lo llevaron. Y le llegaron a decir a la mujer que era la última vez que lo iba a ver. Y una asistente que iba con ella, la esposaron a las manillas, a ella, a la mujer y a la asistente, los esposan a las manillas del coche, a los guardias, además de haberles disparado, pues a uno a culatazos le han puesto las costillas, está hospitalizado. Yo estuve hablando con Carolina, la hija de la expresidenta Yanine, y me dice, ha sido más violenta la detención de Luis Fernando Camacho de lo que fue la de mi madre hace 2 años, ¿no? 600 y pico días. ¿Por qué hace esto? Yo cuando pregunté, digo, ¿pero por qué la han detenido? ¿Cuál es la excusa? Y la mujer lo que me vino a decir es, le han dicho que por una violación de hace más de 30 y tantos años. El gobierno de Arce ha iniciado una campaña judicial en el caso del presidente del Comité Pro Santa Cruz, de Rómulo Calvo, tiene más de 25 denuncias distintas de procesos abiertos y Luis Fernando Camacho, y inicialmente cuando le detienen es por una violación que supuestamente cometió cuando tenía 8 años. Lo cual me intentaba explicar el abogado, le dije, no me hace falta que me lo expliques, que es físicamente imposible, ¿no? Que se hubiese producido con 8 años una violación. Y ahora, a las horas, salieron con el comunicado, que es por lo que llaman caso Golpe 1, que supuestamente la presidenta Yanine, que hay que recordar que era la vicepresidenta segunda del Senado, asumió la presidencia porque todos los demás se dieron a la fuga y en un año convocó elecciones y entregó el poder al actual presidente y por eso está en la cárcel ahora mismo en un juicio que ha sido una irregularidad denunciada internacionalmente, y Yanine Áñez, como sabéis, fue finalista de los premios Derechos Humanos Sájarov de la Unión Europea. La situación es absolutamente trágica. Luis Fernando Camacho se ha convertido en un líder clarísimo de la oposición contra el movimiento al socialismo, que es el partido que gobierna, y el movimiento al socialismo está en una guerra que tiene una bicefalía. Evo Morales, que quiere volver al poder, y por otro lado el presidente Luis Arce. Y esto probablemente sea una consecuencia de esa guerra interna del MAS para ver en quién se convierte en el amado líder tipo Maduro, tipo Ortega o tipo los Castros en Cuba, sine die. Es una situación muy peligrosa. Además, Luis Fernando tiene una enfermedad, que esto lo sabe muy poca gente, muscular degenerativa, que tiene que tomar una serie de medicamentos todos los días,
una de estas enfermedades rarísimas, y han intentado hacerle llegar la medicina y el gobierno se ha negado rotundamente. Se lo han llevado con una violencia desconocida. Inicialmente tenían hasta dudas de que realmente fuese policía y que no fuesen narcotraficantes disfrazados de policías que le estaban asaltando. Ahora sabemos que no, que ha sido el gobierno, y yo estoy muy preocupado por su salud y por la de otros líderes, porque también han detenido al vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que está en arresto domiciliario en su casa. Cuando estaba hablando con él por teléfono tuvo que colgar porque en ese momento dado entraba la policía a llevárselo, y al final pues parece ser que no se lo han llevado, porque creo que la casa fue rodeado por una multitud de gente y no se lo habían llevado. Y lo que están haciendo es una gran causa contra aquellos que defendieron la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en las elecciones que intentó trampear Evo Morales, y que al final se le llevó a huir del país, a la fuga y a llamar a la violencia. Eso hay que recordarlo. Hay unos audios de Evo Morales llamando a la violencia y diciendo va a haber muertos, intentando cerrar las ciudades. Bueno, poco más tengo que decir, que todo el apoyo que le podamos dar a Luis Fernando y a su gente, a estas gentes valientes, a muchos de ellos que han sufrido porque han tenido un paro con un cerco en Santa Cruz que ha durado más de 36 días. Una de las promesas electorales del actual presidente de Bolivia, de Luis Arce, era hacer un censo en Bolivia en el año 2022, cosa que ha incumplido, y entonces hubo una manifestación multitudinaria en Santa Cruz con más de 2 millones de personas asistiendo, donde exigían ese censo. No lo quiso hacer y se convocó un paro. El paro ha durado 36 días. Y la policía lo que hizo fue rodear, la policía, que es una policía militar, rodear la ciudad de Santa Cruz con afiliados del MAS y personas traídas por MAS de distintos puntos del país, donde no dejaban entrar ni la medicina, ni agua, ni médicos, ni nada, y aún así le han torcido el brazo al gobierno y se va a hacer un censo en el año 2023, que eso os tiene muy bien para que dejen de votar muertos, personas que no existen, y pueda votar todo el mundo libremente. Yo creo que eso ha sido un pulso, y esta detención es las consecuencias de ese pulso que había ganado la democracia en Bolivia. Julio. Desconozco mucho el asunto del interior de Bolivia, vamos, de lo que ha ocurrido. Sí que hemos ido siguiendo aquí todo el tema de Santa Cruz. No acabamos de entender bien esa especie de cosa saguntina, ¿no? Que decían, rodeado una ciudad, la han mantenido sin que pudieran entrar víveres. Es una cosa realmente desconocida, ¿no? Por lo menos, por muy complicada que sea la política sudamericana y Bolivia sea lo que es un régimen, narcorrégimen también, pero ¿por qué Santa Cruz? Y nadie le ha dado cobertura. Tú imagínate que gobernando Castillo, sí, la oposición de alguna manera rodea, sí, la ciudad de Lima y encima hay vídeos de la policía entregando explosivos a los miembros del MAS que están luchando contra los habitantes de Santa Cruz, y esto no ha tenido ninguna repercusión mediática en España, y ha sido una situación heroica con muertos, porque los ha habido. Esta es la situación de Bolivia, un país donde Luis Arce se está convirtiendo cada vez más en un dictador bolivariano que en un presidente electo en unas elecciones que ganó al año. Lo vuelvo a decir, Yanine, la expresidenta Yanine, estuvo en el gobierno como presidenta un año. Llegó al poder, asumió con responsabilidad lo que tenía que hacer, convocó elecciones, cogió y entregó de manera democrática, siguiendo el ordenamiento constitucional de Bolivia, el poder al siguiente. Y lo primero que han hecho es meterla en la cárcel, y están yendo a por todos de unas elecciones que, vuelvo a repetir, las elecciones, Evo Morales se hizo su propia constitución, gobernó 2 legislaturas, se quiso presentar a la tercera, la constitución no se lo permitía, hizo un referéndum que perdió, no hizo ni caso, se volvió a presentar. Hay una entrevista de un periodista francés que le pregunta, ¿pero usted quiere ser presidenta a perpetuidad? Y él responde, yo no, es el pueblo. Se demuestra el fraude, informe de la OEA, de la Unión Europea, sale huyendo el presidente, el vicepresidente, el presidente del Congreso, el vicepresidente del Congreso, el presidente del Senado, y una señora que es la cuarta, la quinta en la sucesión, asume el poder y lo traslada. Esto es
Bueno, pues es la situación de Bolivia, que está profundamente golpeada por el narcotráfico y por criminales en el poder. ¿Qué expectativa hay de que haya nuevas elecciones? ¿Hay alguna...? Bueno, las elecciones tendrían que ser en el 2024, por eso es muy importante que haya un censo real. El censo real va a dar muchísima fuerza a todas aquellas regiones que no son del MAS. Por eso estos paros que hubo, no solo en Santa Cruz, en Cochabamba, en muchas otras ciudades, incluso en La Paz los hubo, pidiendo un censo. Que es que, fíjate, pidiendo un censo, es que es como un disparate, nos suena así. Y el gobierno se negó absolutamente cuando era una de sus promesas electorales, pero lo que estamos viendo es que muy probablemente vayamos a un proceso electoral a la nicaragüense o a la cubana o a la venezolana sin un tipo de garantías internacionales. La suerte que tiene Bolivia es que el pulso económico, el pulso industrial del país lo tiene Santa Cruz. Y en Santa Cruz no gobierna el comunismo, no gobierna el narcotráfico y no gobierna, por supuesto, los partidos bolivarianos. Mientras que, pero el líder, el gobernador de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho, al que se llevaron ayer a tiros, asaltándolo, y ahora mismo está detenido en La Paz. Yo imagino, seguramente mal, me lo imagino mal, que se habrá producido algún tipo de reacción desde la Unión Europea y en concreto desde España, porque es decir, que se tenga alguien de la oposición en Bolivia de esta manera tan increíble y dando una razón como la que nos has contado, bueno, que no se sabe muy bien por qué, porque lo de la violación es una broma, evidentemente. Es decir, imagino que la reacción europea y española habrá sido contundente. Seguro que me equivoco, pero ¿cómo ha sido? Mira, la detención más o menos, parece que debió ser alrededor de ayer de las 8:30, 8 de la noche. Por lo tanto, esto ha sido a lo largo de toda la madrugada. Sí ha habido un montón de declaraciones. Desde Santiago Abascal, presidente de Vox, puso un tuit. Foro Madrid ha hecho una cadena de tuits que yo animo a leer, muy completo, explicando lo que está ocurriendo. Distintos eurodiputados lo han hecho. Diputados argentinos, chilenos, bolivianos, que son parte del Foro Madrid, de la Carta Madrid, ¿no?, que es esta defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, nada más. Eso es lo que defiende la Carta Madrid. Se ha manifestado, el expresidente Pastrana también lo ha hecho. De la Unión Europea, de momento, oficialmente no hay nada, y del Gobierno de España, a día de hoy, tampoco. Estamos trabajando, yo ahora de aquí me iré al Congreso y vamos a solicitar al Gobierno, bueno, pues obviamente que haga una manifestación montando la preocupación por el asalto de lo que es la democracia, ¿no? Y por el deterioro que está habiendo en esa región, donde Bolivia pues es el siguiente, desafortunadamente, alumno avanzado del Gobierno de Bolivia de lo que se ha convertido, que ha sido Nicaragua. Eso es muy parecido a lo que está pasando en Nicaragua. La diferencia es que aquí no hay una cabeza fuerte, como es Daniel Ortega en Nicaragua, sino que están divididos y hay una lucha de poder entre dos. Pues estas son las limpiezas, o que tú lo sabrás mejor que yo, entre los comunistas, entre los dos, a ver quién es el que se queda con el poder entre Evo Morales y Luis Arce. Las purgas internas, efectivamente. Pues Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a Julio por permitirme hacer pública, denunciar lo que está ocurriendo. Es que es gravísimo, y si todo el mundo se calla, además, es que parece, es muy indecente por parte de los medios occidentales este silencio. Es decir, es indecente ya el silencio que están manteniendo en Nicaragua desde hace varios años, cuando han matado a tiros, vamos, con Kalashnikov, armas de repetición, en la calle, los policías, a los manifestantes por cientos de personas, y ha habido un silencio sepulcral. Yo no, es decir, es que, chico, a la gente se le olvida. Yo estoy harto de que tengamos que ser nosotros los que cuenten el gobierno este impresentable de Bolivia, o lo que están haciendo en Cuando fin. se produjo el cerco, 36 días de cerco por parte de la Policía Nacional y de los partidarios más de la ciudad de Santa Cruz, la primera ciudad de Bolivia, se produjo. A mí me sorprendió la falta de respuesta de la Unión Europea, y si no la hay ahora también, y del Gobierno español. Hay que tener en cuenta que en Bolivia hay unos minerales que son importantísimos para las nuevas tecnologías. Es el primer productor de litio, bueno, hasta hace muy poquito ahora es Australia, que está casi todo en manos chinas, ¿no? Nunca vamos, mejor dicho. Pero nosotros tendríamos que tener una sensibilidad especial, si ya no fuese por la defensa de la verdad, que es el primer planteamiento que yo hago, es un interés estratégico. El procesamiento de las tierras raras está en manos chinas, aunque la producción sea australiana, boliviana o chilena. Nada.
Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Alberto Núñez Feijóo, Génova 13, que estaba repasando la situación del país, tanto a nivel económico como social, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ese plan de medidas que anunciaba esta misma semana. Dice que llega mal y tarde y que encima son una mala copia de las propuestas del Partido Popular. Escuchamos a Feijóo. Al Gobierno de España, al Gobierno actual, como lo hemos hecho anunciando propuestas. Y queremos que ese tercer plan, incompleto y tardío, pues pueda incorporar propuestas que al menos minoren en parte las lagunas del referido plan. Primero, le vamos a plantear convertir ese mini cheque electoral en una devolución más amplia y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas, y no tener que hacer no sé cuántos papeles y no sé cuánta burocracia que se pierde la mayoría en el camino, y la mayoría de las familias no percibiría esa mini cheque electoral, al menos que se lo devuelvan de forma automática en el impuesto a la renta. Vamos a plantear, sin duda, que la cesta de la compra se amplíe realmente a lo que son alimentos básicos, el pescado, la carne y la conserva. En tercer lugar, vamos a plantear la renovación de la bonificación del combustible 20 céntimos por litro, al menos a todos los trabajadores autónomos de nuestro país, así como a las personas de rentas medias y bajas. Y por último, vamos a seguir insistiendo en devolver una parte de la renta que se ha pagado de más a las rentas medias y bajas, rebajando el impuesto a la renta a aquellas rentas de menos de 40.000 euros. De este modo, si el Gobierno acepta estas propuestas constructivas, podríamos mejorar la situación inflacionista que está pasando nuestro país. Me gustaría pasar ya al tercer punto, que se refiere al deterioro institucional. La pasividad y la lentitud del Gobierno a la hora de ayudar a quienes más lo necesitan contrasta con su enorme diligencia en aprobar, provocar la degradación institucional de buena parte de las instituciones del Estado. En nuestra opinión, el señor Sánchez ha quebrado la confianza de muchos españoles en las instituciones y lo lamentamos profundamente. Porque la confianza en las instituciones se quiebra cuando se conculca el propio principio de mérito, y el único mérito que se computa es la adhesión al líder, la adhesión al señor Sánchez. Me refiero, lamentablemente, a la designación y a la ocupación de personas relacionadas con el sanchismo en el CIS, en Indra, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el CNI, en Radio Televisión Española, en Correos, en el Tribunal Constitucional. La confianza en las instituciones también se quiebra cuando el Gobierno toma decisiones contra los intereses de la ciudadanía. Y no solo no rectifica, sino que pretende culpar a los demás de sus errores. El mayor retroceso en nuestra historia democrática, en la defensa de la igualdad y de la libertad de las mujeres, es esa ley del solo sí es sí. Y nos preguntamos hasta cuándo el Gobierno va a persistir en el error de no rectificar y de no aceptar la propuesta de modificación de la ley del solo sí es sí, registrada por el propio Partido Popular, y hasta cuándo va a seguir enrocado en culpabilizar a los jueces por la aplicación de una ley cuya autoría nada tiene que ver con los jueces, sino con el Gobierno. La confianza, insisto, de las instituciones se quiebra cuando el principal apoyo de un Gobierno es de aquellas minorías parlamentarias que el objetivo es degradar las instituciones. Incluso aquellas minorías parlamentarias cuyo objetivo es fracturar las instituciones del Estado, porque el objetivo final es fracturar el propio Estado. Y la confianza, por último, se quiebra cuando el Gobierno toma medidas contrarias a las que prometió. Y esto es especialmente grave. El mismo Sánchez, que dijo que nunca jamás haría descansar la gobernabilidad del Estado en los independentistas, convirtió a Bildu y a Esquerra en puntales permanentes de su gobierno y de su coalición parlamentaria.
El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás indultaría a los líderes del proceso, los indultó. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás tocaría el delito de sedición, lo eliminó. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás daría un paso más o un paso atrás en la lucha contra la corrupción, rebajó la malversación de fondos públicos. Y ese mismo Sánchez que hoy dice que nunca jamás pactará un referéndum en Cataluña, pues ese mismo Sánchez no tiene hoy credibilidad. Y no porque lo diga la oposición, sino porque lo dice la hemeroteca y sus antecedentes. El último apartado es el referido al año 23, que trae causa, lógicamente, de los meses anteriores. En los meses que llevo al frente de esta formación política, ofrecí diálogo, recibí desprecio. En estos meses ofrecí acuerdos y recibí insultos. Y en estos meses ofrecí palabra y recibí engaños. La verdad es que queda acreditado que el señor Sánchez no quiere entenderse con un partido, el partido alternativo al gobierno. Y es un partido que ofrece, en primer lugar, experiencia de gestión, sobre todo en gestionar las crisis económicas que ha sufrido España en estos últimos años. Es un partido que ofrece sentido de Estado y que ofrece consenso para las grandes reformas. Prefirió emprender un camino sin retorno, que es el de la crisis institucional, y ha fiado la suerte de su gobierno a aquellos a los que siempre había renegado, al menos el Sánchez candidato, el Sánchez secretario general del Partido Socialista. Y ha pactado la desprotección del Estado con aquellos cuyo único objetivo, insisto, es fracturar el Estado. Y eso, lógicamente, nos entristece como partido político. Termino ya. Yo no Crítica quisiera... de Alberto Núñez Feijóo, lo están viendo en la actitud del presidente del Gobierno y por el planteamiento, por la propuesta, por esa mano tendida que ha estado ofreciendo el PP durante los últimos meses y la crítica y la respuesta recibida por parte de Moncloa. Ha vuelto a realizar esas propuestas en materia económica de las que venimos hablando en los últimos días, como es ampliar la rebaja del IVA a productos como la carne o el pescado o que se mantenga esa subvención de 20 céntimos al combustible. Mariano, ¿qué te ha parecido el tono del líder del PP? Bueno, es interesante escuchar las propuestas que hace el Partido Popular, no porque tenga mayoría para aprobarlas en el año que queda de legislatura, ni porque vaya a acordarlas con el Gobierno, que no quiere saber nada del Partido Popular, sino porque estamos viendo que el Gobierno luego las copia. Entonces puede ser un adelanto de lo que el Gobierno vaya a sacar adelante y a impulsar en unos meses, ¿no? Lo de ampliar la supresión del IVA para la carne, el pescado y la conserva, que no se entiende muy bien porque, bueno, se entiende, sí que se entiende porque, claro, le interesa mucho al Gobierno seguir recaudando por esa parte, ¿no? Pero seguramente esta propuesta que sí que lanza Feijóo pues pueda ser una de las rectificaciones, una más que haga el Gobierno en los próximos meses antes de las elecciones. Veremos cómo va la cosa. Yo creo que ahí estamos viendo a un Alberto Núñez Feijóo bueno, con ese tono moderado que ha escogido y volviendo a tender la mano para ofrecer acuerdos a sabiendas de que Sánchez no se lo va a coger. Es decir, no va a haber ningún acuerdo en lo que queda de legislatura. Eso lo saben en el Partido Popular y lo sabrá Feijóo de sobra. Lo que pasa es que le interesa esa actitud de diálogo porque Feijóo se está dirigiendo sobre todo a un votante de centro. Centro por la derecha y por la izquierda. Y a ese votante de centro sí que le gusta que por lo menos el líder de la oposición quiera dialogar, aunque no vaya luego a ninguna parte. Francas. Sí, a ver, yo es que me da la sensación de que Sánchez se lo pone muy fácil a Feijóo y se lo pondría muy fácil a una tía mía que tengo que se dedica a la venta de cabras, ¿no? O sea, como peor no se puede hacer, es muy difícil no ser capaz de salir a la palestra y decir algo sensato frente a semejante inutilidad de personaje. Y entonces el único asunto que tiene que decidir el PP es hasta qué punto es más duro o menos duro, es lo que decías tú, Mariano, ofrece alternativas, aunque sabe que no sirven para nada, pero porque aquí todo el mundo está mirando electoralmente qué va a pasar. Y es evidente que, guste o no, o alguien le coge votos al PSOE, o tenemos Sánchez hasta que se harte. Porque Sánchez tiene comprados
y además con nuestro dinero los va a seguir comprando, el voto del PNV, el voto de Esquerra, el voto de H. Bildu, el voto de todos los tíos raros que hay en el entorno del país, que no son muchos, pero son suficientes como para que le den el poder. Con lo cual, ahí alguien tiene que tragarse de alguna manera lo que le gustaría decir, para llegar a más votos, porque si no, sin la suma de PP y Vox, no tenemos ningún futuro en este país, porque con Sánchez el futuro ya sabemos cuál es, negativo. Calvet. Sí, se tratan muchos temas. Yo soy de los que piensan que las medidas antiinflación puestas en lo que son unas medidas más sociales que económicas y coyunturales frente a una gran crisis también coyuntural de la inflación, etcétera. Es decir, es que no hace las reformas estructurales, y en eso estoy de acuerdo, pero no se trata de eso, no hay tiempo, no es el momento. Decir el debate de que si son electoralistas me parece un falso debate, claro, y cualquier gobierno lo haría en este momento. Es decir, no nos engañemos. Además está en la teoría económica, la teoría de los ciclos electorales, las medidas se toman según eso. O sea, bien. Entonces, estas medidas que por una vez sí tienen un carácter socialdemócrata fuerte, a mí me parecen aceptables, tendiendo a acertadas. Igual me parecen las ideas complementarias que acaba de exponer Rajoy. O sea, probablemente se puedan hacer mejor, la discriminación del cheque de 200 es muy difícil, además es muy difícil de implementar, habría que ver realmente por qué solo afecta a 4,5 millones de las 8 familias vulnerables, etcétera, y desde luego el carne y pescado, etcétera. Bien. Y todo eso es un poco de técnica, como dice muy bien don Mariano, a lo mejor es que bueno, el otro se lo guarda para hacerlo más tarde, bien. Todo eso está bien, salvo una que me falta, que no haya discutido, porque es una catástrofe absoluta y un atentado contra los jubilados españoles y contra una clase de no muy pudiente que es la que apostó por el tipo de fondo de pensiones español, que es la vivienda. Los fondos de pensiones en España realmente son la vivienda. Y claro, lo de los alquileres es barbaritoso. Es decir, le estás quitando al pobre jubilado la posibilidad de alquilar su vivienda. Y no digamos ya a los jóvenes, se ven reducidos en el mercado del alquiler. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad y me extraña que no se metan con ello. Bien, esto por la parte de lo demás. Ahora, esto tiene la importancia que tiene, es una coyuntura económica, una coyuntura electoral. Más interesante es lo del ataque institucional, porque yo creo que el gran tema en España ahora es la marcha hacia su explosión, llámese confederación asimétrica en una primera etapa, hacia su desaparición, y esa marcha hacerla a través de la prostitución de las instituciones y de una prostitución de tufo absolutamente totalitario. Y ahí he de decir una cosa, no sé lo que piensa el PSOE, yo no tengo ni idea de la imagen, del proyecto de España que tiene el PP. Y me parece que en muchos aspectos del desguace es absolutamente cómplice. Y eso me preocupa de cara al 2023. Vamos. Por ejemplo, la unidad de mercado que hay que recuperar. España no irá bien, España va bien, España va bien. Cuando el que dice eso quiere decir va bien al lado de lo peor que podía haber estado o al lado de lo mal que ha estado antes, etc. Pero España no va a ir bien hasta que no cambie una serie de estructuras. Y la primera es la recuperación del mercado interior, lo cual tiene consecuencias en las leyes idiomáticas, en las capacidades legislativas de los parlamentos regionales y todo eso. O sea, es muy duro. Pero mientras eso, aquí seguiremos con la picaresca de cara a Bruselas y bandeándonos, pero no seremos una gran nación. Es posible, es imposible, o sea, es la ley de la gravedad. Bueno, pues por ejemplo eso, yo no sé lo que opina. Desde luego lo de las barreras idiomáticas y la creación de españoles de segunda y tercera categoría en Vascongadas o en Hispano-Cataluña, tampoco sé muy bien qué piensa el PP.
Por lo cual, ese es para mí el gran problema que tiene ahora mismo en el medio plazo, que es lo que un político tiene que ver la nación española, y a mí el PP no me da ninguna confianza, lo siento mucho. Debería de una vez por todas decir, en efecto, lo que va a derogar, todo lo de tufo totalitario, en efecto, pero también cuál es su proyecto de España. Y su proyecto de España tiene que empezar por pedir perdón por todo lo que ha colaborado con el desguace de España, en mi opinión. Y no he votado nunca al PP, o sea que no soy tal. Tampoco he votado nunca a Sánchez y no lo voy a hacer. Vamos a ir por partes porque estamos mezclando muchos asuntos. Si os parece, nos centramos primero en ese plan de esas medidas sociales que anunciaba Sánchez, porque estamos diciendo mucho que estas medidas las lleva meses proponiendo el Partido Popular, pero también en Vox. Sí, efectivamente. La reducción del IVA de productos básicos, la reducción de los impuestos energéticos, etcétera, es algo que nosotros venimos proponiendo desde hace meses, por no decir años, y es divertido recordar ahora lo que se nos decía entonces, ¿no? Decían que éramos populistas, que esas medidas eran inaplicables porque no lo permite Europa, no lo permite la situación económica. Esto lo correspondía a Sánchez hace un año. Sí. Justo lo estaba pensando cuando venía aquí. Y Yolanda Díaz hace apenas una semana decía que lo de bajar el IVA no tenía ningún sentido. No, lo mejor de Yolanda Díaz es que insiste que ella no está de acuerdo con esa medida y es vicepresidenta. Es decir, dentro del gobierno pues no se cortan. Hay una diferencia ahí de pareceres bastante evidente. Pero bueno, sobre las medidas de Sánchez, a mí me gustaría apuntar una cosa. Es decir, yo creo que no es una medida básicamente objetivamente buena que se reduzca el IVA de productos básicos. En este momento, pues oye, pues yo no sé si es 1 euro o 2 euros cada vez que haces la compra de 28 o 30 euros. Pero bueno, pues habrá gente, pues muchas personas, pues que le va a venir bien. Sobre todo que no sube. Pero por lo menos no sube. A mí la pregunta que me surge sobre esto es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora y no hace 6 meses? Es decir, pero si es que la inflación más alta no la estamos teniendo ahora, la hemos tenido hace meses. ¿Por qué el gobierno ha esperado a este momento? ¿Por qué ha pasado la Navidad y le interesaba recaudar todo lo que se ha recaudado en Navidad? ¿Donde se consume de manera especial? Claro, porque claro, tiene un afán recaudatorio ahí evidente y clarísimo. Y se pone en marcha a partir del 1 de enero, cuando ya se han pasado las Navidades, queda el Año Nuevo y demás. Sí, que ya la mayor parte del mundo se ha comprado la compra para Navidad. Exacto, es decir, y eso, la subida de los precios supone un aumento de recaudación clarísimo. Es decir, solamente en este año 33.000 millones más de euros por exceso de recaudación gracias a la subida de los precios. 33.000 millones de euros que el gobierno podía haber hecho 2 cosas. O devolvérselo a los ciudadanos, por ejemplo, incluida la clase media, que sigue siendo una de las olvidadas por el gobierno, porque la clase media, pues los trabajadores de renta media también tienen derecho, digo yo, a tener algún tipo de ayuda o beneficio. Ellos son los que están pagando y soportando sobre todo el peso de la crisis. Lo podía haber devuelto a todos los trabajadores, a todas las familias, a través de una deflactación del IRPF. En vez de dar un cheque solo a unos cuantos. Claro, empezar a repartir cheques. Porque 16 euros al mes para algunas familias o familias numerosas no creo que les dé para mucho. Exacto. Entonces, el gobierno ha optado por la vía de repartir cheques y tener pues, a nichos de población agradecidos en un año electoral. Claro. Yo cuando he dicho lo del 1 euro y pico o 2 euros, no lo he dicho para criticar el hecho de que bajen el IVA, que me parece que es lo que tenían que haber hecho y hace mucho tiempo, con lo cual está bien hecho. Lo he dicho para situar exactamente esa bajada del IVA del 4 al 0 o del 10 al 5, lo que supone casi nada. O sea, que lo podían haber hecho perfectamente hace tiempo porque no supone casi nada. Y, por ejemplo, acabas de decir la clave, si en vez de eso, que es limosnita, es miseria, hubieran deflactado el IRPF, la gente tendría en sus bolsillos lo que no se le tendría que haber quitado de sus bolsillos, que es un poco distinto el concepto. Lo que pasa es que también hemos explicado que la izquierda, a partir de un momento determinado, ha decidido cambiar la filosofía y en vez de dar caña de pescar, dar peces. Y ahora no está dispuesto a que nadie pesque. O sea, lo que quiere es que todos tengamos que hacer fila india para que nos den un pececito. Y cada día será más birria el pececito hasta que el pececito estará podrido. Pero como no habrá otra cosa, todos en fila india. Y eso, llámese votos, llámese lo que se quiera. Pero toda la filosofía es esto. Es yo te quito lo que puedo, no te quejes, o si te quejes es tu problema, y te doy alguna cosita. Y cuando te dé, te quito otra. Porque claro, si haces la suma de lo que va a gastar con la rebaja del IVA en eso y lo que quita de los 20 céntimos, ha salido ganando,
O sea, se va a ahorrar bastante dinero. No, porque va a seguir todo el año que viene con más cheques, más regalos. Va a haber más regalos a determinados sectores de la población. Sí, pero ya quitará algo. Seguramente quitará algo. Quitará o esto, o quitará, o no dará más 200. Sí, algo hará. Sigue teniendo dinero. Algo, Si es que el exceso de recaudación es Claro, brutal. claro, tiene dinero, brutal. sí. De todos modos, no olvides que este personaje, con el primero que gasta, es para él. Con lo cual no va a dar todo lo que gana de más. Bueno, al final hemos visto como todas estas medidas están encaminadas a ciertos sectores de la población de cara a conseguir más y más votos para esas elecciones. Claro, comprar votos. De hecho, el otro día contábamos esa nueva ley que quiere sacar Ione Belarra adelante, creo que lo llevaba en portada el diario ABC, sobre cómo no es necesario estar al corriente de pago con Hacienda para recibir ciertas ayudas. Enrique. Sí, no, que ¿cuál es la alternativa? ¿El hacer cosas que te quiten votos? No, por ejemplo, el IRPF. Deflactar el IRPF. El IRPF, vamos a ver, lo que decía don Mariano, está una sobrerecaudación o no sé qué. Con el país, con el nivel de deuda que se tiene y vigilado por el BCE, no existe sobrerecaudación. No existe sobrerecaudación. España tiene una deuda que le exige recaudar muchísimo. ¿Y esa recaudación va a la deuda? Si no está yendo a la deuda, Enrique. Otra cosa es otra cosa es si lo utilizan bien. Si la deuda sigue subiendo. La deuda pública que tenemos es producto de décadas de sobrerecaudación. Así hemos acumulado esa montaña de deuda pública. Todo lo que tú quieras, pero está ahí. Es decir, tú no puedes ir a Bruselas y decir, oye, yo ya no voy a recaudar y tal. Y dice, ya no. ¿Y usted cómo? No, voy a deflactar el IRPF, que es distinto. No dices no voy a recaudar. Voy a ajustar a la inflación el IRPF. Es lo mismo, es lo mismo. Es decir, el aumento de la inflación es un impuesto favorable al gobierno. De hecho, una bendición para los gobiernos que tienen mucha deuda, porque recaudas más y además tu deuda pierde valor en términos reales. Y eso el gobierno no solo no está dispuesto a renunciar, ni tampoco lo estaría Montoro, ni lo estará Feijóo, sino que en Bruselas no le van a dejar renunciar. Lo que tiene es una posibilidad de hacer políticas sociales empleando parte de esa sobrerecaudación. ¿Sí? O sea, seamos serios, claro, si nosotros tuviéramos superávit, entonces sí se podría decir. Pero es que tenemos una duda que ya creo que es el 1,3% el 120% del PIB, lo cual es una brutalidad porque a diferencia de Italia la tenemos además externa y no de cara a los nuestros. Entonces, esto es una cosa coyuntural, además es para 6 meses, no sé qué y tal, para aliviar socialmente a los que supuestamente más se sufren. La puesta en práctica es difícil y además lo pueden hacer muy mal, estoy de acuerdo, pero, y además no es lo que ha dicho tampoco Feijóo, pero el principio es bueno, la idea es buena. Y Feijóo lo que ha dicho es decir, lo que pasa es que, uno, nos copian y dos, se puede hacer mejor. Y probablemente en eso tenga razón. Debatamos eso. Pero no digamos, este hombre es el diablo con cuernos, que lo es en otros temas esenciales para los españoles, por ejemplo, el desguace de España. No digamos eso, porque cuando exageramos y todo es absolutamente mal, perdemos credibilidad. Pero no estamos exagerando. La económica... es que hay dos opciones aquí. Es decir, si los ciudadanos están perdiendo muchísimo dinero por la subida de los precios, en parte por una mala gestión de las administraciones y del gobierno, en parte porque no se han tomado las medidas que se tendrían que haber tomado seguramente, en parte, ha habido una recaudación excesiva de 33.000 millones de euros de los ciudadanos por la subida de los precios simplemente. Entonces, hay una vía liberal que puede ser, vamos a devolver el dinero que es suyo a los ciudadanos, el dinero que han pagado de más y que cada uno dedique su dinero a lo que crea conveniente. Y luego hay una vía más de izquierdas, más socialista, que dice no, el dinero nos lo quedamos nosotros y somos nosotros los que decidimos en qué se van a gastar el dinero los ciudadanos con estos regalitos que le vamos a hacer. Yo personalmente prefiero la vía liberal. No es que esté demonizando a Pedro Sánchez, yo es que soy más liberal que socialista en este caso. Entonces, que además que las medidas que estamos viendo benefician a solo una cierta parte de la población frente a otras que se quitan, que benefician a todos los ciudadanos. Gabriel Serrano. Y eso es socialdemócrata, ir a una parte de la población débil. Y en ese caso Gabriel Serrano, no sé si nos puedes contar precisamente cómo las medidas van destinadas a una parte de la población únicamente a partir del próximo 2023, mientras que se retiran para las que nos beneficiarían a todos.
Buenas, Alba. Vamos a hablar de una de las medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente a la inflación. Como pueden ver en sus pantallas, Pedro Sánchez anuncia un único cheque anual de 200 euros para muy pocos y le quita 200 euros en gasolina a todos. Afirman que es un plan para combatir la situación que tenemos en el país, pero la realidad es muy diferente. Los beneficiados de este cheque no podrán tener ingresos de más de 27.000 euros brutos anuales y no sobrepasar los 75.000 euros de patrimonio. La ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina y el diésel ya no será generalizada para todos los conductores, sino que se aplicará solo a los profesionales a partir de 2023. Por un lado, te regala un cheque que no es para todos los españoles y por el otro te lo quitan. Vamos, que no nos está aportando nada. Lo ha anunciado como algo maravilloso para los ciudadanos, pero es un cheque voto. Quiere ganarse al pueblo de cara a las próximas elecciones. Pedro Sánchez no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Además del cheque de la compra, pretenden rebajar los impuestos en la factura de la luz. Subieron los precios, prometieron que los iba a controlar, no lo hicieron y ahora afirman bajarlos. No sabemos, Alba, hasta dónde llegaremos, pero lo que sí sabemos es que nos están tomando el pelo. Gracias, Gabriel. Además, lo que estamos viendo de ese cheque es que solo beneficiaría a aquellas familias que se cuenta como familia, no como personas que forman parte de esa familia. Da igual si es familia numerosa o si es solo una pareja con un hijo, que no tengan una renta superior a los 27.000 euros ni el patrimonio mayor de 75.000. Lo que pasa es que la mayoría de propietarios, sobre todo en las grandes ciudades, directamente se estarían quedando fuera. No puedo estar más en desacuerdo con los juicios de intenciones y valoraciones que se han hecho aquí, pero independientemente de todo el respeto que merezca el profesional. Es decir, primero, yo les aseguro que desgraciadamente el Pedro Sánchez sí sabe lo que hace y lo que pretende, y lo sabe muy bien. O sea, como en rugby, despreciar al enemigo es ir al abismo, ¿eh? Y este señor es mi enemigo porque está destrozando España, ¿eh? Que no quepa la verdad. Pero no, lo peor que hace no es ni muchísimo momento en la política económica, y menos la política económica coyuntural. Hay una cosa asombrosa, que yo no creí que fuera capaz de hacer, es que España por una vez se distinguiera de sus socios europeos teniendo una tasa de subida de la inflación inferior a la del resto. Y ha tomado medidas contra la inflación, lo que se dice, el paquete anterior que era energético y tal, que lo siento mucho, pero han funcionado. Pues Enrique, los precios de los alimentos siguen estando disparados como nunca antes se había visto, ¿eh? Ya, pero en otros más, ha subido más. Lo que no ha acabado con la inflación, porque eso es lo que se llama un choque asimétrico, un tsunami que nos ha venido, y eso es muy... Cuando ha tenido que tomar medidas, esas no han sido malas. Termino, y ahora me ponéis verde todo lo que queráis. No. Es cierto que en este caso sacrifica aún más la clase media, reduciendo el 20% de la gasolina, porque eso es muy de clase media, es decir, los más desfavorecidos es difícil que se desplacen muchos costos. También, ¿eh? En este caso la clase baja. La clase baja también, pero también la clase media. Y después da un cheque de 200. El cheque de 200 a mí no me gusta, pero para los liberales debería tener el favor de decir, bueno, se le da un dinero para que se lo gaste en lo que quiera. Mire, usted está poquito, pero bueno, yo preferiría ahondar más en reducciones fiscales o en otro tipo de medidas. Vale. Pero es cierto que hay un traslado de sacrificio o un mayor sacrificio a partir de la clase media, y se intenta aliviar a la clase llamada desfavorecida, la que Cáritas dice que son 8 millones. Pero es que eso me parece bien. Porque sacrificios, yo les aseguro que vamos a tener que pasar, y muchos, ¿eh? De esto no se sale así como... Unos más que otros. Y después... bueno, pues ya está. Bueno, si nos quitamos a este, nos quitaremos bastantes sacrificios futuros. Una cosa muy rápida, no simplemente. En la explicación que se ha dado de los 27.000 y tal, falta un dato más interesante. Y abajo pone a los jubilados nada. Ni a los jubilados ni a los que estén con el ingreso mínimo ni a los vital. Que tienen otras ayudas, de hecho. Eso es. ¿No? Es muy interesante esto, porque claro, 27.000 uno calcula y dice, 27.000 sería una pensión de 1.928 euros al mes, por 14 pagas, que la tienen poquitos en España, ¿eh? O sea que 27.000 es generoso. Pero claro, si los 9.900.000 jubilados ya se van al garete y los que tienen tal, entonces te puedes encontrar con que gente con una pensión mínima, es decir, con 835, no puedan cobrar esta ayuda, mientras que un joven ingresando 25.000 al año
sí pueda cobrar esta ayuda. O sea, esta medida está mal hecha. Eso es. Y eso lo ha dicho José Luis Fernández Santillana. Y de aquí nos tenemos que ir. En esto estoy totalmente de acuerdo. Y lo que intenta comenzar es con las contributivas, las no contributivas al 15%, etcétera. Pero en efecto esa medida está mal hecha. Y de aquí nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes recomendarles esta caja regalo que ven de 600 gramos de exclusiva pata negra, que contiene 12 sobres de jamón de bellota 100% ibérico cortados a cuchillo y envasados al vacío de 50 gramos. Navarre Tinto ofrece hasta el 7 de enero un 20% de descuento en esta caja que está valorada en 150 euros por tan solo, además 120 euros puede ser suya. Haga su pedido en ese número de teléfono que están viendo en pantalla, 91 625 0228. 2 minutos y enseguida volvemos. Una en punto de la tarde, seguimos muy pendientes desde hace apenas unos días de la salud del Papa Benedicto XVI, muy pendiente de todas las actualizaciones sobre su estado de salud que nos está confirmando el Vaticano. Lo último que sabemos es que está bastante grave, pero muy estable, como decimos. Fue el pasado miércoles cuando el Papa Francisco pidió una oración especial por su estado de salud y además la última vez que lo vimos, que fue en el pasado mes de noviembre, tenemos de hecho unas imágenes de esa última aparición. Fue en el mes de noviembre, como decimos, ya veíamos que su estado de salud era bastante grave. Tiene 95 años y estamos muy pendientes, les contaremos todo lo que podamos a lo largo de la mañana si conocemos cualquier novedad. Bueno, seguimos hablando de política y lo hacemos de las últimas encuestas que hemos conocido a primera hora de esta mañana sobre la intención de voto que tienen los españoles hoy en día si se produjesen unas elecciones en España. La primera de ellas, la que están viendo en sus pantallas, la de Sigma 2, la de Simple Lógica, disculpen, para el diario.es. Da la victoria al Partido Popular con un 27,8% de los votos, le seguiría el Partido Socialista bastante de cerca, solo 2 décimas por detrás. Se situaría en tercera posición Vox con un 18,2%, por detrás estaría el Partido Morado, que caería bastante, Más País, que se mantiene, y Ciudadanos, que prácticamente, bueno, desaparecería directamente del arco parlamentario. Por su parte, la que publica Antena 3 Noticias también habla de esa posible suma entre el Partido Popular y Vox, que les daría de sobra para poder gobernar alcanzando la mayoría absoluta. El Partido Popular se situaría con una horquilla de entre 131 y 132 asientos. Caería el Partido Socialista hasta los 96-97. Vox se mantendría con 50-51. También bajaría su número de asientos en el Congreso. Unidas Podemos se mantiene Más País y, como decimos, Ciudadanos podría, según esta encuesta de Sigma 2 para Antena 3, hacerse con un único asiento en la Cámara Baja. Las encuestas, la del diario es verdad que no da reparto de escaños, pero si nos fijamos en el porcentaje de voto que daba este periódico digital, se ve que entre el Partido Popular y Vox llegan al 46% aproximadamente. Eso es mayoría absoluta. Es decir, tanto Antena 3 como el diario.es coinciden, por tanto, en que si hubiera elecciones ahora, pues el Partido Popular y Vox tendrían escaños suficientes para llegar al poder, para que hubiera un cambio de gobierno en España. Claro, eso es lo que están diciendo la inmensa mayoría de las encuestas privadas o independientes en nuestro país, ¿no? Solamente contrasta con el CIS, con el CIS de Tezanos, que sigue empeñado en que Pedro Sánchez... Porque como la Fiscalía depende del gobierno. Sí, sí. Entonces yo creo que lo del CIS cada día que pasa es un escándalo más grande. Ya no tiene ninguna credibilidad y lo estamos viendo, porque es que son todas las encuestas que conocemos, todas las encuestas independientes que están reflejando la misma tendencia de voto en España. Hay una cosa que a mí me parece relativamente mala para lo que pretendo yo, que es lo que saca Ciudadanos, porque sacando o cero, que es en el caso de con un 0,3 casi es un cero, de hecho, ¿no? También depende, o 0 y 1, lo que hará es llevarse restos en todas las provincias, con lo cual eso te quita bastantes, o sea, te elevas También nada es cierto que y todavía quitas quedan mucho. muchos meses para las elecciones y veremos de aquí. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ciudadanos? Porque mientras tanto Edmundo Vale e Inés Arrimadas siguen a la gresca, sí, pues a está lo mejor claro, no tienen pero un que líder eso sería una suficientemente lástima, fuerte y se empiezan a ir muchos de ellos a otras formaciones como puede ser el Partido Popular. Sería una lástima eso, porque te quita, para no conseguir nada quitas mucho. Sí. Bueno, lo de Ciudadanos, es decir, yo creo que están para abajo y están ya pues en el proceso de desaparición. Lo de la asamblea que van a tener en los próximos días, bueno, pues va a ser pues el último movimiento político que van a poder hacer, porque cuando lleguen las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales y se consume pues esa
esa desaparición práctica, pues va a ser el final definitivo, lamentablemente, oye, porque que se pierda un partido político, pues como Ciudadanos, pues yo creo que depende cuál se pierde. Sí, eso te iba a decir. Claro, A mí me hubiera gustado más que no se perdiera UPyD y se hubiera perdido Ciudadanos. A ver, lo importante, que es lo que nos pronostican estas encuestas, es que la suma daría para poder sacar a Sánchez de la Moncloa. Sí. Sí, eso es lo fundamental, y en lo que respecta a Vox, que me interesa especialmente, es interesante constatar el repunte de Vox, o en todo caso la resistencia de Vox en un suelo más que sólido, porque durante meses, después del resultado andaluz, yo creo que ha habido una campaña mediática que tendía a inculcar la idea de que Vox ya estaba en caída libre, que era la última anomalía del bipartidismo, ¿no? Que tenía que ser reabsorbida después del fracaso de UPyD, de Ciudadanos, etc. Y bueno, se ve que no ha funcionado. Se intentó explotar el asunto de Macarena Olona también. Claramente ha habido una consigna mediática dirigida a ningunear a Vox y a extender la sensación de que Vox tenía los días contados. Pero las nuevas encuestas confirman el fracaso de esto y la existencia de un sustrato electoral muy sólido, que nosotros además confiamos que sea aún más importante que lo que están reflejando. Esa campaña no la des por acabada, esa campaña. ¿eh? Esa campaña ha empezado poquito. O sea, lo que ha pasado ha sido un granito conforme a lo que va a venir, porque claro, el PP, el modelo de Castilla-La Mancha, perdón, de Castilla y León no le gusta nada, el de Madrid bastante poco y el de Andalucía le encanta. O sea, lo que tiene que hacer es intentar explicar a la gente que vosotros sois un estorbo. Y que lo que se trata es de sacar mayoría absoluta, que es la única manera segura de quitarse a Sánchez de encima. Y eso lo van a hacer por activa, por pasiva, por perifrástica, y no sé si hay alguna más. En mi época no había ninguna más, pero como todo eso cambia, igual como sexos hay 27. No sé si habéis visto las últimas horas la lona que han desplegado desde Nuevas Generaciones del PP frente a Ferraz, pues vamos a verla. Este es el vídeo que han compartido en el Partido Popular a través de las redes sociales, donde ponen de manifiesto que, por un lado, el Gobierno no felicita la Navidad, sí felicitará el Año Nuevo, y por el otro, que el que gobierna no es Pedro Sánchez, sino el resto de socios del arco parlamentario. O sea, el Gobierno era al revés que yo. Yo felicito la Navidad y no felicito el Año Nuevo, porque me parece una tontería. Pues me interesa, mira, me gusta más eso, ya me separo una vez más. Pero el Gobierno no felicita la Navidad, pero felicitará el Ramadán, seguro. O sea, que eso tampoco lo felicito yo, porque me cae, me da igual. Que no falte el tuit del presidente del Gobierno ahí. Pero bueno, yo creo que la lona esta que han desplegado los de Nuevas Generaciones, bueno, les ha gustado mucho a los mayores de Génova, por decirlo así. Estaban encantados con lo que ellos llamaban la gamberrada de los chicos de Nuevas Generaciones. ¿Es un hecho que se ha desplegado eso? Sí. ¿Oh? Sí, o sea, ¿han conseguido que alguien de delante de Ferraz les diera un espacio para hacer eso? Bueno, pero ahí está la lona. O sea, no es un si vídeo. quieres ir y verla, puedes. No es un montaje. Y lo curioso, lo significativo es que al principio la gente no sabía muy bien quién había puesto eso ahí y podía llevar a la confusión porque parecía que eran los propios que estaban ahí, llamaba la atención. Porque no está firmado por Nuevas Generaciones hasta que ya han hecho suyo este acto. Y ya digo que Génova estaban bastante contentos con sus chicos jóvenes y tal. Tienen imaginaciones o no. Sí, bueno, es que al final tanto el resto de partidos políticos de la oposición, tanto Partido Popular como Vox, también Ciudadanos, y en los medios de comunicación no conformes con las teorías de Pedro Sánchez, deberíamos recordar que Sánchez no gobierna solo y que lo hace con terroristas, nacionalistas y separatistas. Bueno, y si no quiere que se exponga en una lona, que no lo haga. Eso es. Tiene, a mi modo de ver, primero es ingenioso, además eso costó dinero, porque está bien hecho. No insulta. Pero
tiene interés el mensaje profundo, porque ese mal que ahora se achaca es el mal de toda la etapa democrática española, desde la transición. Es decir, realmente se ha hablado de un bipartidismo, ¿vale? Ha sido un bipartidismo muy imperfecto porque todas las decisiones fundamentales para la pervivencia de una España de ciudadanos libres, iguales y solidarios, todas han sido realmente tomadas bajo el chantaje de los partidos separatistas. Que a mí, y en eso estoy de acuerdo con Vox, una de las pocas cosas que estoy de acuerdo, deberían ser ilegalizados absolutamente, pero de hace mucho tiempo. Ahora ya es más complicado. Por ejemplo, el Constitucional canta la gallina definitivamente para mí cuando dice que Bildu puede ser legal. Entonces, no sé qué Constitución habrán leído, pero bueno, el caso es que eso es un mal de la democracia española, que no se da en otras democracias. Es decir, quien realmente tiene los resortes del poder en las cosas esenciales, y me refiero a educación, no en la política económica, no, en la educación, casi en política exterior, pero sobre todo en la ordenación territorial, ¿cómo se llama? La justicia, el reparto de justicia. Todo eso está sometido al chantaje de los separatistas y todas las decisiones, incluida la que toma el Constitucional, siempre han ido en la línea de desguazar España. Eso es así. La gran diferencia que aporta este Sánchez, porque los demás lo hacían con el PNV, en fin, todos. La gran diferencia que aporta este Sánchez es que jura y perjura, que es una traición a la democracia burda, pero terrible. Él jura y perjura que precisamente con Bildu y con incluso los, ¿cómo se llama esto? Los de Podemos y tal, no lo va a hacer, para hacerlo la misma noche de las elecciones. Eso es una traición al espíritu, a la ética democrática fundamental. Pero eso es una mentira, o sea, eso es mentir a la cara a los ciudadanos. Es engañar. Es engañar. Y ya veremos si pasa algo. Sí. Y ya veremos si pasa algo porque los ciudadanos hablarán en las urnas. Entonces vamos a ver si se toma nota o no, porque lo mismo hay una mayoría de personas que les importa un pimiento que el presidente del gobierno les mienta la cara y que les tome por tontos. Pues, oye, pues cada uno es libre con su voto. Y si a la mayoría no les importa que se les engañe de esa manera, pues votarán lo que sea. Pero yo creo que la principal diferencia, aparte de la mentira clara que se ha producido, es que se ha traspasado la línea roja. Sí, la línea roja de Bildu. La de Bildu. Es un salto cualitativo eso. Eso antes no había pasado jamás y era impensable. Pues mira, la línea roja de Bildu y también de todas las leyes que se han aprobado, de las que hablaremos largo y tendido, porque este desguace, como bien decía Enrique Calvet, va de la mano de sus socios que le están ayudando a intentar dar o consumar ese asalto a las instituciones, que por ejemplo hemos visto con la reforma del delito de sedición, que la eliminación del delito de sedición que hizo al mismo tiempo que esa reforma del de malversación. Decía el otro día Pedro Sánchez, le preguntaba directamente a una periodista y decía que ahora los ciudadanos no estaban tan preocupados por la corrupción. En fin, corrupción, la del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Estas son las últimas novedades del caso Azuz. Como ya contamos en esta casa, la Guardia Civil investiga a miembros del Partido Socialista Valenciano y Partido Popular por el caso Azuz, una trama de corrupción que implica directamente a políticos, abogados y empresarios por recibir comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. La última hora del caso, un exgerente del Partido Socialista Valenciano admite que una constructora pagó parte de los gastos electorales en la campaña de 2007. La juez del caso Azuz acusa al tesorero del PSOE valenciano de obtener favores del gobierno de Puig. Por su parte, Chimo Puig se va de responsabilidades del asunto como si no fuese con él. El partido que gobernaba en aquel momento se investiga a sí mismo, pues bueno, me parece bien. Eso es lo que hubieran tenido que hacer durante mucho tiempo, que generar una hipoteca reputacional muy grande sobre la Comunidad Valenciana, que afortunadamente la sociedad valenciana ha sido capaz de darle la vuelta. Y ahora estamos en otro imaginario que no tiene nada que ver con aquel que dejó el Partido Popular. José María Cataluña, ex responsable de finanzas de los socialistas valencianos, está en el centro de la investigación por estas irregularidades. Un exgerente del partido ha admitido como testigo en el caso que una empresa constructora, Gigante Edificación y Obras, se hizo cargo de las campañas. Se han encontrado transferencias a 5 empresas vinculadas con la publicidad. Hablamos de más de 480.000 euros en pago de comisiones. Otra empresa, Grupo Axis, habría emitido facturas falsas a Gigante para que ésta pagase a los proveedores.
La juez del caso sostiene que el extesorero socialista ha cobrado sobornos y que aparentemente escondía el dinero en su domicilio. El sumario del mismo ha revelado que dejó su cargo en 2004, pero siguió trabajando en la sombra para el partido. Todo esto para que Ximo Puig siga echando balones fuera y no admitan responsabilidades, y Pedro Sánchez sigue sin decir nada. Este es otro de esos casos que lamentablemente no sale en ningún otro medio de comunicación cuando estamos hablando además de una situación muy similar a la que ocurrió con el Partido Popular, con el tema de sobornos, anotaciones, esa caja B de la que se habla, ¿no? Sí, lo que pasa es que habría que estudiar, y ahora no me da tiempo a mirarlo, pero el PP en Valencia, la fama que tiene es terrible. Pero claro, mira si dice Rita Barberá, fama terrible, acusada de muchas cosas, pero de hecho de nada. O sea, no ha pasado ni un juez de instrucción, nada, cero. El siguiente, el que fue mi presidente tantas veces, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. No Zaplana, el siguiente. Ya. Ahora te lo digo. Camps, con no sé cuántos casos, no sé qué. De momento, condenas ninguna. No sé si Alicante pinó a alguien, porque también tuvo que dimitir la alcaldesa, el alcalde anterior, pero no sé si eso ha elevado alguna condena o tampoco. Zaplana está en eso, sí que no sé si ha habido juicio definitivo o ni siquiera eso, me parece que no, me parece que le han prolongado la estancia en la cárcel previa, la tira, con cáncer incluido. O sea que al final habrá que ver quién carga la lana y quién se lleva la fama. Pero me parece que será muy chocante. Yo te voy a decir que es la mía, porque la reacción del español medio al que se pueda enterar de esto, ¿no? Porque en efecto muchos están en lo suyo. Dice, pues mira, uno más. Son todos iguales, estoy ya harto de estas cosas, que si el Bárcenas, que si el no sé qué y tal. Vaya mierda. Eso es muy malo. Eso es muy malo, y perdón por la palabra en horario infantil. Eso es muy malo, el descrédito absoluto de los políticos, de las políticas, hasta del sistema de partidos, que se lo tienen bien merecido. Es muy malo para una sociedad real, tan joven democrática. Porque, bueno, entonces cualquier salvador patrio, cualquier pico de oro y tal, pues se los lleva de calle. Pero pro bono subo, ¿no? Sí, hay un partido que puso de moda cuando había elecciones, mandar a una serie de fiscales a trabajar. Y eso pasó, que sepa yo, por ejemplo, pasó en Murcia, mucho, en alcaldías de Murcia cuando había elecciones municipales, y pasó mucho en Valencia. Bueno, pues el partido que puso de moda eso se llamaba PSOE. Y casi no consiguió nunca nada, pero sí consiguió que en plena campaña electoral municipal hubiera mucho temblor, porque claro, que te detengan un alcalde en la puerta del ayuntamiento cuando faltan 2 meses o 3 para unas elecciones. Sí, pero pues también es el Partido Socialista, el grupo político que elevó el listón ético al hecho de que si había sospechas de estar implicado en alguna trama de corrupción sin haber una sentencia en firme, inmediatamente eso conllevaría una dimisión. Y estamos viendo cómo Ximo Puig estaría implicado también en esta trama de sobornos y además con lo que sabemos de las subvenciones de su propio hermano. Bueno, pues ahí no dimite nadie. ¿Y eso? Hay un doble rasero y también electorado, que la tolerancia del electorado a la corrupción de los propios es diferente según qué sector del espectro ideológico estemos. Me parece que la izquierda es más tolerante con la corrupción de los suyos, porque también existe la percepción de que cuando la izquierda roba es no para el enriquecimiento personal, sino para por el bien del partido, como ocurrió con Filesa, etcétera, o para ayudar a los desheredados, como se intentó justificar el tema de los héroes andaluces, ¿no? En cambio, cuando la derecha roba es para metérselo en el bolsillo. Esa percepción existe en el popular, de ahí que las consecuencias de la corrupción sean mucho más fatales para la derecha en el poder que para la izquierda, como demuestra el hecho de que el único gobierno que ha ido por corrupción fuese el de Rajoy en la moción de censura de 2018. ¿no? Pero esa tolerancia que dices que existe en algunos electorados respecto a la corrupción de sus partidos, existe también la tolerancia en algunos medios de comunicación, que no tratan igual una corrupción y otra. Es decir, hoy el caso Azul, la corrupción ha vuelto hoy a las portadas. Está en ABC, por ejemplo, es la portada, lo que está ocurriendo ahí en la Comunidad Valenciana, en otros medios de comunicación, y en otros no aparece por ningún. Sí, pero estamos hablando de prensa escrita, de televisiones como tal, el caso Azul. No, o sea, es que nadie sabe, es como si no existiera. Es decir, por eso hay un diferente
referente rasero evidente, pero eso lo sabemos desde hace años, cómo se está tratando de distinta manera. Y además es que esto coincide con la rueda de prensa, con la declaración que hizo el presidente del Gobierno hace poquitos días, diciendo y asegurando de manera muy firme y muy solemne que la corrupción había dejado de preocupar y que había dejado de ser un problema para los españoles. Claro, todavía no he dicho nada. Y es que nadie le ha preguntado, porque tampoco, claro, porque es que yo antes pues, seguía a Mariano Rajoy por mi trabajo de periodista, ¿no? Y para hacer la información en ABC. Yo he estado en muchas ruedas de prensa, estuve en muchas ruedas de prensa con Rajoy como presidente, y es que no faltaba una rueda de prensa en la que no hubiera pues 1, 2, 3, 8 preguntas sobre corrupción. Yo veo al presidente del Gobierno y el caso Azud, ¿quién se acuerda en las ruedas de prensa para preguntarle al presidente del Gobierno sobre esta corrupción que afecta directamente a su partido a pocos meses de las elecciones? Y además, pues mira, en él, esta casa no nos dejan ir a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Bueno, pues claro, pues censura. Eso se llama censura. No te acreditan directamente para poder seguir como medio una rueda de prensa. Sí, hubo una temporada en que te acreditaban y no te daban la palabra. Que con el coronavirus vino muy bien esa excusa, porque no podían estar todos los medios acreditados, pero ahora... No tiene... Eso será recurrible en justicia y ante el defensor del pueblo, como poco, ¿no? Recurrible seguro. Pero que alguien haga algo, también seguro que no. Se llama ataque al derecho de información también. Hombre, absolutamente. Y a la libertad de expresión. En fin, noticia que publica el diario El Confidencial, que también nos ha llamado mucho la atención, porque fíjense, Miquel Iceta ha contratado a la hija de un alto cargo del Partido Socialista catalán tras darle la mayor nota con una entrevista de 15 minutos. Se trata de la hija de Pere Navarro, que es el primer secretario del PSC entre el año 2011 y 2014, no el director general de tráfico, que tienen el mismo nombre y puede llevarnos a confusión, pero no, la joven es Mariana Navarro Palacio y nada, se ha conseguido la mejor puntuación en un concurso que se ha celebrado en tiempo récord. ¿Y pero de qué la ha contratado? Es para un cargo dentro de ahí, no me sale, del Ministerio de Cultura. ¿Es un cargo de confianza o...? Hombre, algo barato de consejo no debe ser, porque son 43.000 euros al año. Los parámetros en los que se basa la puntuación son públicos o una entrevista de 15 minutos. Pero la entrevista, ¿quién la hizo? ¿El propio Iceta? No, la entrevista del equipo seleccionador de Iceta. Bueno, es que ya podría según ser. El Confidencial. Iceta a lo mejor hizo la llamada. Ya podría ser, hombre, eso no tengo ninguna eso duda. Suena más. Puede ser. Pero ya podría ser el colmo. Pero tampoco me extrañaría nada, ¿eh? Aunque si no lo hizo, no lo hizo. Pues nada, eso va a quedar así, no os preocupéis. Sí, no, desde luego, porque además es... Si el equipo ha dicho que era perfecta después de 15 minutos, 15 minutos. Estaremos pendientes para seguir toda la ampliación que publica el diario El Confidencial de esta noticia. Más noticias que nos han llamado la atención en los medios de comunicación. La portada del diario El Debate, la van a ver en sus pantallas, que habla sobre Indra, sobre cómo el Ministerio de Interior ha encargado a Indra el escrutinio electoral a pesar de que no presentó a tiempo esa documentación. ¿Cómo lo veis? Pues que eso sí que es impugnable claro, por el resto de empresas, vamos. Todos los rivales, todos los que inmediatamente tienen que impugnar eso. Y ya está. Y si lo hacen rápido, se lo van a elevar sin problema. A ver, el asunto aquí es que ellos no presentan la documentación debida en plazo, entonces lo que hace el Ministerio de Interior es retrasar un poquito más ese plazo para que puedan entregar la documentación. Es decir, está cubierto de apariencia legal. Prolongar. Eso es. Prolongar el plazo. Pero a la vista. ¿Cómo van de sobrados unos y otros? Porque saben que se lo van a dar. Es decir, si es que, en fin, están participados porque están participados, ¿no? Y saben perfectamente que van a ser ellos los beneficiados. Entonces, bueno, pues se pasan del plazo, pues ahí está el Ministerio del Interior para arreglárselo en un momento y ya está. Esto es muy peligroso porque va surgiendo en la gente una sospecha acerca de la credibilidad del sistema electoral, que pueda no ser todo limpio. Entonces, este interés extraordinario, porque sea precisamente Indra la empresa que se encarga del cómputo de votos, etcétera. Más que nada porque en el Consejo de Administración de Indra estamos viendo cómo hay diputados socialistas. Claro. Bueno, el propio presidente, ¿no? Precisamente porque... El propio presidente de Indra, no sé si ha sido diputado socialista, pero viene directamente del equipo socialista catalán, que sepa yo.
Pensemos lo que ha ocurrido en Estados Unidos, las elecciones de 2020. ¿Quién ha sustituido a Monzón? Nada menos que un resultado electoral presidencial tambaleándose y el país al borde de la ruptura como resultado de la quiebra en la credibilidad del sistema, en lo más básico, lo que es el simple conteo de votos. Entonces, precisamente en estas cuestiones habría que ser extremadamente escrupuloso porque es muy peligroso lo que nos jugamos. Es muy básico, la confianza misma en el sistema democrático. Es que han llegado a todas las instituciones de una forma que no nos habíamos dado cuenta, pero nos estamos fijando. El CIS, Indra, el CNI, Radio y Televisión Española, incluso también esa mordaza se ha extendido también hasta el propio Congreso de los Diputados, que por ejemplo la mesa de la Cámara Baja ni siquiera responde a muchos de los recursos que desde Vox se plantean, como por ejemplo para que no se votase esa reforma del delito de sedición. No, por supuesto, y el flujo, que viene de Podemos y del Pablo Iglesias y tal, el tufo totalitario, o más que tufo ya, el enfoque totalitario de la sociedad, que consiste evidentemente en nuclear y apoderarse de las instituciones y de los medios de acceso al poder, pues es evidente y lamentable. Cuando yo participé en la privatización, más o menos, por así decirlo, de Indra, que yo creo que estaba don Carlos Monzón, que ha durado hasta hace muy poco. Creo recordar, no sé si después ha cambiado, yo trabajaba en aquel momento en lo que era el INE, la SEPI se llamaba así, y creo recordar que el Estado guardó una parte de las acciones. Bueno, pues la puridad debería indicar que una empresa con participación pública no debería encargarse del recuento de las elecciones. Una empresa... Se parece algo básico, ¿no? Y si es extranjera casi te diría mejor, ¿no? Una israelí, por ahí. Aunque también son corrompibles, evidentemente, pero bueno, eso sí, porque claro, si tú se lo cedes a una empresa donde tienes participación, en temas tan sensibles mosquea. Pero son cuestiones como muy básicas. Ahora no sé si ha cambiado y a lo mejor vendieron el 100%, no lo sé. Pero en todo caso, yo lo que me pregunto de todo esto es si tiene vuelta atrás. Es decir, si se produce un cambio de gobierno en España dentro de un año, todo esto ¿tiene vuelta atrás? ¿Va a haber rectificación o se van a quitar unos para ponerse otros? No, yo creo que Indra también ha intervenido en los procesos electorales donde estaba, o cuando estaba Rajoy, etcétera. O sea, Indra es la tradicional en España de los procesos electorales. A lo que decía Alba de la ocupación institucional, cómo se han ido ocupando instituciones de una manera, pues... sí, que no se normalice lo que ha ocurrido. Pues algunos no tienen... Va a haber un cambio de gobierno, vamos a seguir igual, pero de otro color. Por ejemplo, en el Constitucional, hasta cabo de 5 años no puedes cambiar nada. En el Consejo General hasta cabo de 15 años sí puedes no reformar el sistema de elección de los jueces. Eso sí, pero... Porque desde el Partido Popular llevan casi un año diciendo que hay que despolitizar la justicia. Pues si llegan al gobierno deberían llevarlo a cabo, ¿no? En fin, nos tenemos que ir a la última... El Partido Popular tuvo la oportunidad histórica de despolitizar la justicia en 2011 con mayoría absoluta y no lo hizo. La promesa solemne de Gallardón. Y en el CIS también hubo diputados o políticos del PP al frente del CIS, Pilar Castillo, por ejemplo. Es verdad que no a Tezanos, o sea, no es comparable tampoco, pero bueno, por eso digo que a lo mejor había que hacer algún tipo de norma para evitar que en las instituciones estuvieran políticos de esta manera. En fin, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, no sin antes contarles que cada 6 horas la Tierra recibe del Sol toda la energía que la humanidad consume un año. Comunidad Solar quiere ayudarte a conectar tu casa o tu negocio, esa energía, y que sea tuya. La energía solar, además de ser renovable, es un buen negocio porque consigue ahorros en la factura de hasta un 80% y la inversión se amortiza en menos de 4 años, teniendo más de 20 años de energía completamente gratuita. Además, Comunidad Solar te financia el coste de tu planta para que no te cueste nada y la pagues con el ahorro, y te gestiona además todas las ayudas y subvenciones. Si eres socio del Club de Amigos del Toro Televisión, contarás con un fantástico descuento. No tardes, llama ya a Comunidad Solar. Breve pausa, un respiro y enseguida estamos de vuelta. Seguimos en Dando Caña, recta final de programa en la que vuelve a incorporarse con nosotros Julio y como, traes una caja es que me ha hecho... que a mí ya me diste a probar ayer y que estaba fantástico. Como me encanta presentar cosas siempre de empresas españolas que hacen cosas bien hechas, pues hay una empresa que se llama Confitería Marcos, desde 1883, yo no había nacido, aunque creas que sí, que hacen una cosa que se llama ruso,
el ruso, o sea, bueno, el famoso ruso. Chica, no he probado una delicadeza, es una cosa, Frankie. ¿Es huevo con algo? ¿Qué? Es huevo, mantequilla Sí, y azúcar. tú lo has probado. ¿Y eso es el que lo que hace? Para y no queda celíacos nada, también. ¿Se rompe enseguida? Este es el que exacto. se rompe enseguida. Ese es. Es una cosa maravillosa y además os lo De La envían Rioja, ¿no? de Alfaro. Marcos, de Alfaro, confitería, pues hacen un producto de esos que dices, rayos, no sabía que existiera, pero es que es tan rico. ¿Sí o no? Azúcar, huevo y mantequilla. Sí, que estaba mirando los ingredientes y he dicho, a ver si me he equivocado. Estaba increíble. Confitería Marcos, los rusos de Confitería Marcos, no sé, no tengo el teléfono a mano, pero Mira, está aquí detrás. que podéis llamar. Justo lo pone ahí. Y esto está en Alfaro, en La Rioja, 941 59 60 19. 941 59 60 19. Les decís que lo habéis visto aquí en el programa y ya está 941 59 60 19, pero en cualquier caso, Confitería Marcos en Alfaro. Y la verdad es que me encanta hacer... También hay varias páginas donde se puede comprar online, ¿eh? Además. Sí, bueno, pero si llaman allí, se lo envían. Pues a mí si me se lo han fenomenal. enviado ellos. Pues mira, claro. Y bueno, rico, no, lo siguiente. Riquísimo. Vamos a tapar la caja porque es que si no te vas a quedar sin caja. Bueno, vamos a seguir hablando de otros asuntos. Está también en nuestra mesa Gerardo Pérez Chocano, que es abogado de Doña Beita y Asociados. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Bueno, tenemos que hablar de impuestos porque en breve se entra en vigor ese nuevo impuesto a las grandes fortunas. Cuéntanos, ¿a quién va a afectar y cómo lo va a hacer? Pues, a ver, en primer lugar, hay que dejar claro que este impuesto afecta solo a las personas físicas, sean residentes o no en territorio nacional, que a la fecha del devengo del impuesto, que es el 31 de diciembre, o sea, pasado mañana, tengan un patrimonio neto superior a 3 millones de euros. ¿Vale? El impuesto se ha creado con carácter temporal para este año 2022 y el año 2023, pero bueno, a todos nos viene a la memoria que el impuesto de patrimonio que se creó en el año 77 era temporal y sigue vigente en la actualidad. Luego hay que tener cuidado porque ya sabemos cómo es este gobierno, se ha guardado unas en la manga, de hecho en la propia enmienda viene puesto que lo puede prorrogar, o sea que aunque haya dicho que es temporal, se puede prorrogar. Y bueno, los elementos esenciales del impuesto son muy parecidos al impuesto de patrimonio, es como un hermano gemelo del impuesto de patrimonio, que ahí veremos luego que hay unos conflictos legales donde los afectados podrán recurrir. La base imponible se calcula como el impuesto de patrimonio, la diferencia entre el valor de los bienes y derechos menos las cargas y gravámenes, los tipos impositivos también son muy parecidos, el tipo marginal llega al 3,5% de este patrimonio neto, y las exenciones, bonificaciones, todo es muy parecido al impuesto de patrimonio y, de hecho, hasta el plazo de declaración. La declaración de este impuesto se tiene que hacer el año que viene, entre mayo y junio, que es cuando es la campaña de renta y patrimonio, pues ahí es cuando se tiene que declarar el impuesto de este año que se acaba de crear, que ahí veremos que hay unos problemas de legalidad flagrantes. Muchos lo que están haciendo es tomando la decisión de donar a sus hijos. ¿Es buena idea que lo hagan? Sí, claro que es buena idea para contribuyentes que sean residentes en comunidades autónomas como Madrid, que está bonificado el impuesto de donaciones. Es buena idea. Hay otras opciones como hacer, si tienes una empresa a través de una sociedad, pues hacer una aportación no dineraria a la sociedad para mitigar tu patrimonio, porque como no afecta a las personas jurídicas este impuesto, pues se pueden buscar diferentes fórmulas para no pagar este impuesto o pagar lo menos posible. El problema fundamental que le comentaba antes a Julio, antes de entrar en el programa, es que no ha dado tiempo. O sea, este gobierno ha creado este impuesto hace unos días y entra en vigor el 31 de diciembre y afecta a este año 2022. O sea, hay un problema de irretroactividad brutal, que hay sentencias que ya han manifestado que no se puede aprobar un impuesto para situaciones que se han iniciado con anterioridad a la creación del propio impuesto. Esto afecta al principio de retroactividad, al principio de seguridad jurídica, de confianza legítima. Lo que no se le puede pedir a un ciudadano es que organices un patrimonio sin saber los impuestos que se le van a exigir. O sea, con carácter previo tienes que saber los impuestos que tienes que pagar, en qué cantidad y bajo qué circunstancias. Entonces, sí que me gustaría hacer un llamamiento aquí a la audiencia, como hicimos en su momento con las plusvalías y con el valor de referencia, que es que todos los ciudadanos que se vean afectados por este impuesto y que lo tengan que declarar el año que viene, que lo recurran, porque hay medios de impugnación para conseguir que este impuesto se anule, porque los ciudadanos tienen unos medios, los gobernantes tienen otros.
la Comunidad de Madrid ya ha anunciado, la Junta de Andalucía, cada uno tiene su vía, hay recursos de inconstitucionalidad, pero los ciudadanos tienen una vía ordinaria, un procedimiento ordinario para que anulen este impuesto y en caso en el que lo paguen el año que viene, pues que le devuelvan la cantidad ingresada, porque también puedes no pagarlo, puedes pedir la suspensión, arriesgándote pues eso, a que te cobren interés de demora y todo esto. Pero bueno, el llamamiento es eso, a que se recurra en plazo, en el momento en el que haya que presentarlo, que presenten el correspondiente recurso. Andalucía, de hecho, ha vuelto a confirmar esta misma mañana que van a recurrir al Tribunal Constitucional porque es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Muchas de ellas tienen bonificaciones. No sé si pueden tirar a través de esto para argumentarlo y casi la justicia pueda tumbar este impuesto. Justo, o sea, las comunidades autónomas tienen una vía su argumento, o sea, una vía de recurso diferente a la de los ciudadanos, que es el principal argumento que va a esgrimir la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y me imagino más comunidades, en Galicia también está bonificado el impuesto de patrimonio al 50%, es que afecta a sus competencias. O sea, en la Constitución, en el artículo 156, la LOFCA, los estatutos de autonomía prevén que determinados tributos que están cedidos para su competencia puedan crear el impuesto dentro de unos límites, pero tienen la capacidad normativa de modificar y en este caso, como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, bonificar hasta el 100% en el impuesto del patrimonio, que es lo que ha ocurrido y por lo que ha creado este gobierno de coalición este impuesto. Entonces, las comunidades autónomas yo creo que se centrarán en ese argumento, también en el tema de la retroactividad que he explicado antes, la seguridad jurídica, pero yo lo que le comentaba para los telespectadores es que esto es una opinión no solo mía y de asesores fiscales y abogados, sino de catedráticos. El otro día oí al catedrático de Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma que estaba espantado por la creación de este impuesto. El propio Tribunal Supremo ya ha admitido, que esto es importante, hace unos días en un auto entrar a resolver sobre el fondo del asunto, sobre si este impuesto, con la técnica legislativa que también lo ha hecho el Gobierno, pues como un caso parecido al tema del Tribunal Constitucional, a través de una enmienda a una proposición de ley cuando no tiene que ver con el... Todo esto el Supremo lo decidirá, pero la única manera de tener el contribuyente afectado por este impuesto, de tener la razón y que le devuelvan en caso en que lo ignore, es recurriendo en plazo cuando tenga que hacerlo. ¿Qué más impuestos llegan con el 2023? Bueno, ha habido unas modificaciones, algunas son en beneficio de los contribuyentes, otras no. De novedades para el año que viene, se ha elevado el umbral de la declaración del impuesto de la renta de 14.000 a 15.000 euros. Se ha subido el porcentaje de los gastos de difícil justificación para los autónomos. Esto es un punto muy interesante para los autónomos. Antes estaba en el 5%, lo han elevado al 7%. La deducción por maternidad también se ha ampliado de niños de 0 a 3 años. Eso como medidas, digamos, a favor de los contribuyentes. En contra, pues han elevado la base imponible del ahorro, han elevado el tramo final, que estaba al 26%, va por tramos. En función de la ganancia que tengas, pues la han elevado del 26 al 27% y han creado un tramo nuevo a partir de ganancias de 300.000 euros al 28%. O sea, han elevado a la gente que se dedica a ahorrar y a invertir en bolsa o en bonos, lo que sea. Y en el impuesto de sociedades para empresas de nueva creación de menos de 1 millón de euros han bajado el tipo, ahí sí que es en beneficio de las sociedades, han bajado el tipo del 25 al 23%, y luego en el tema del IVA, pues yo creo que eso sí que ayer se conocieron las medidas de supresión de algunos alimentos, de los tipos reducidos, y bueno, hay más medidas que yo creo que son un poco más complejas ahora de explicar, pero fundamentalmente en el tema del IRPF son lo que te he comentado. Si tienen alguna duda nuestros espectadores, ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Pues a través del teléfono del despacho, de correo electrónico, no sé si aparece en pantalla. Sí, lo acabamos de poner hace unos minutos. O pues una cita presencial, los socios del Club de Amigos del Toro Televisión, creo que lo hemos comentado alguna vez, tienen descuentos para... Pues la primera atención es gratuita, luego pues hay unos descuentos en función de cada asunto y nos pueden llamar por teléfono, presencialmente o por correo electrónico. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por estar hoy aquí con nosotros. Un placer, vosotros, como siempre. y feliz año. Bueno, vamos a poner otro asunto encima de la mesa, la eutanasia en Canadá. Canadá camina con paso firme hacia el suicidio asistido.
Y es que gracias a la ley de eutanasia del país americano, conocida como asistencia médica para morir, comienzan a salir a la luz casos en los que los solicitantes son personas pobres o con problemas mentales. El último de estos casos es el de Les Landry, un jubilado de 65 años que teme acabar en la calle debido a su situación económica. Pues bien, a pesar de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau haya negado que casos así puedan producirse, lo cierto es que Les Landry ya ha recibido la primera aprobación. Este jubilado expresó su deseo de seguir viviendo, pero también dijo que no podía permitirse el lujo de vivir. Por extraño que parezca, el doctor que le atendía le concedió las 2 firmas necesarias para que Landry pueda acabar con su vida. Ahora solo falta que un segundo médico apoye la decisión para que se lleve a cabo su muerte asistida. Pero a la pregunta de Landry sobre qué pasaría si el segundo médico no daba su aprobación, la respuesta fue que buscarían otro. Este caso ha puesto de manifiesto 2 cosas. La primera es la relajación con la que se está aplicando la eutanasia en Canadá. La segunda es que, como señalan los expertos, elegir morir es más accesible que apoyar a las personas con discapacidad, ya que la ley permite que una persona con una condición médica grave o irremediable solicite la eutanasia aunque su enfermedad no sea terminal. Por si esto fuera poco, el proceso para solicitar la muerte asistida es tremendamente sencillo y solo se necesita descargar un formulario a través de Internet. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, hay que señalar que en 2021 más de 10.000 personas fueron asistidas para morir en Canadá, unos datos que multiplican por 10 a los de 2016. Y la cosa no se queda ahí, sino que en marzo cambiará la ley para permitir que los pacientes de salud mental sin dolencias físicas puedan solicitar el suicidio asistido, que es en lo que han convertido a esta ley en Canadá. Y noticia de última hora, cuando nos quedan apenas menos de 20 minutos de programa, el Tribunal Constitucional avala por unanimidad a esos 4 nuevos magistrados. Disculpen, Juan Carlos Campo, Laura Díaz, César Tolosa y también María Luisa Segoviano, en el pleno que acaba de terminar hace apenas unos minutos. Bueno, para estar enterados de toda la información de las noticias de última hora, el canal de Telegram de Julio. Pues sí, ahí lo tenéis y tratamos de hacer un trabajo constante para que todas aquellas cosas, y ya lo vais viendo en nuestros programas, ¿no? Hay mucha información que es muy importante, que es muy relevante, sobre la que los medios fundamentalmente instruidos por la agencia France Press y la agencia Associated Press, deciden que no hay que hablar de esos temas. Entonces, el periodismo al final consiste en elegir de toda la realidad posible, o toda la realidad a la que tienes acceso, pues pones tu lupa, pones tu luz, ¿no?, en una parte de la realidad. Si os asomáis a los medios habitualmente, en la coincidencia en qué parte de la realidad les parece que es relevante para que la gente la conozca, pues hay una coincidencia entre el 90 y el 95%. Es decir, y hay muy poquitas cosas en las que los medios, bueno, pues uno toma un asunto de no sé dónde, otra... Pero en general, para que la opinión pública sea conducida de forma homogénea y para que haya la mínima contestación a lo políticamente correcto, lo que se hace es buscar aquellos temas, incluso a veces inventarlos o promoverlos o teatralizarlos, para que la opinión pública se vaya conformando con esa información, con ese sesgo informativo. ¿Qué hacemos aquí? Pues salirnos de eso. Decir, no, oye, eutanasia en Canadá. Primero, ¿por qué eutanasia? ¿Por qué muerte asistida? ¿Por qué no homicidio? ¿Por qué no asesinato? ¿Por qué no? Es decir, les contamos cómo el suicidio ha sido en España tradicionalmente, la asistencia al suicidio era un delito considerado penalmente. Les contamos lo que está pasando con la ley trans, les contamos muchísimas cosas. Bueno, en el canal de Telegram seguimos esa línea de contarles lo que quieren que los ucranianos que se cuente, pero también lo que quieren los rusos que se cuente, porque hay muchas cosas que están mal hechas en ambos lados. Entonces, y hay cosas mal hechas en el gobierno norteamericano y hay cosas que no nos están contando también del gobierno español. Y hay muchas contradicciones en la política de la Unión Europea que tampoco se pueden contar. Bueno, aquí lo hacemos. ¿Con eso qué conseguimos? Pues que haya por lo menos un núcleo de personas que tengan acceso a una perspectiva mucho más amplia sobre los acontecimientos del mundo, de Europa y de España. Y eso es el canal de Telegram. Por eso es tan importante, no solamente que ustedes estén, sino que lo difundamos, que lo lancemos ese enlace para que mucha gente tenga acceso a esa información.
Lo último una de las cosas últimas que he puesto, que además quería aprovechar para leerlo porque la salud de Benedicto XVI es agónica en este momento. Tenemos de hecho la imagen del Vaticano en directo y estamos pendientes durante toda la mañana de la última hora que nos vas a contar todo. Él escribió una cosa que me parece que es la que hay que contar en este momento, probablemente a horas o pocos días de su fallecimiento. Aunque ya saben que la muerte es una cosa que no es difícil de prever. Es decir, él decía, pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo al mirar hacia atrás en mi larga vida, me alegro, sin embargo, porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya ha sufrido él mismo mis defectos y es, por tanto, como juez, también mi abogado. En vista de la hora del juicio, se hace evidente para mí la gracia de ser cristiano. Ser cristiano me da conocimiento y, más aún, amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, no dejo de recordar lo que nos dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Sin embargo, él, poniendo su mano derecha sobre él, le dice: no temas, soy yo. Me parece un texto formidable. Vamos a estar pendientes durante todo el día de tu canal de Telegram, pero es que se nos agota el tiempo y quiero que centremos estos últimos minutos en hablar de la ley trans, porque ayer en ese programa que dirigías, Ellos si pudieron, hablábamos precisamente con Sandra Mercado, que contaba precisamente cómo esa cirugía a la que se había sometido le había arruinado completamente la vida. Y el mensaje que ella quería enviar es que dejen a los niños en paz. Bueno, es el mensaje. Porque todo lo que están haciendo con los niños es aberrante, monstruoso y además estaría directamente en lo que podemos llamar y hemos llamado siempre corrupción de menores. Eso es ni más ni menos lo que están haciendo. Curro Contreras, a mí me gustaría que él hablara un poco en el tiempo que nos queda sobre este asunto, porque él conoce mucho mejor que yo el tema y además lo ha expuesto maravillosamente bien en su último libro, que es contra el totalitarismo blando. Contra el totalitarismo blando, el libro que, por cierto, para estos días que nos quedan de un cierto relajo, os recomiendo vivísimamente Contra el totalitarismo blando de Francisco José Contreras. Curro para los amigos, si nos permites. Muchas gracias, por supuesto. Y muchas gracias por la promoción del libro. Bueno, sobre la ley habría tanto que decir. Lo fundamental es que vamos... teniendo el precedente internacional, en lo que se ha experimentado ya en otras sociedades, los resultados que ha tenido. Por ejemplo, en Gran Bretaña se ha multiplicado por 44 en 10 años, un incremento del 4.400%, el número de preadolescentes y adolescentes que piden la transición al otro sexo, ¿no? En Suecia se ha multiplicado por 15 en 10 años. En Estados Unidos, en solo 2 años, 2016 y 2017, se multiplicó por 4 el número de chicas que pedían la transición, lo cual es muy significativo no solo por la magnitud de las cifras, sino también por el hecho de que afecta a chicas. Es que lo que ellos usan como coartada para toda esta revolución antropológica es nada menos que la negación de la binaridad sexual humana, es el fenómeno patológico y extremadamente infrecuente de la disforia de género, síndrome de Harry Benjamin, que está descrito como un trastorno psicológico por la Organización Mundial de la Salud, o estaba descrito porque ahora los activistas han conseguido que ya se despatologiza, ¿no? Desde los años 60 estaba descrito como un trastorno muy raro, muy infrecuente, 1 de cada 10.000 individuos, y que afectaba solo a chicos. O sea, 1 de cada 10.000 chicos se sentía incómodo en su cuerpo masculino. Parece que está relacionado con fallos en la secreción de testosterona en la gestación del feto. Los testículos se desarrollan muy pronto, en la semana 7, empiezan a segregar testosterona, esa testosterona impregna el cerebro y se falla esa secreción, te sale un chico que es, digamos, orgánicamente masculino, pero psicológicamente femenino, un cerebro, digamos, más feminizado, ¿no? Bueno, y de eso, además de la incidencia extremadamente baja, ocurría con un 80-90% de los casos, se solucionaba de manera natural en la pubertad. En la pubertad el cuerpo del chico se inunda de testosterona, eso soluciona los problemas de identidad sexual. Bueno, pues ahora
apoyándose o tomando como coartada este fenómeno muy raro y además naturalmente soluble en gran parte de los casos de la disforia de género, ellos van a introducir la idea tóxica de la autodeterminación de género, es decir, que el hecho de que nazcamos con genitales masculinos o femeninos o cromosomas XX o XY no significa nada, porque en definitiva uno construye su identidad sexual o elige su identidad sexual sin estar predestinado por la naturaleza. Esto puede ser una exageración, pero por eso me he traído aquí, en fin, párrafos concretos de la ley. Está consagrado en la ley, esto se va a enseñar a nuestros niños. El artículo 3 de la ley, que aprobamos la semana pasada, define la identidad sexual como la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Es decir, una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad sexual, que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico. Y si tú decides, un niño de 12 años, decide que no coincide, te vas al psicólogo, el psicólogo tiene que asumir tu autodiagnóstico, cosa que imaginemos que un niño de 12 años considera que tiene cáncer y va al oncólogo y el oncólogo tiene que asumir lo que diga el niño sobre su propia salud. Pues esto es lo que estamos consagrando legalmente. La ley va a obligar a los profesionales a asumir el autodiagnóstico a los profesionales y a los padres, que se arriesgan a perder la patria potestad si se oponen al deseo del niño de transicionar al otro sexo. Aceptar el autodiagnóstico de un preadolescente o un adolescente, ¿no? Y bueno, el artículo 38, imagino que lo explicarían ayer en el programa que dedicasteis, me parece, anoche al tema de la ley trans. Pero el artículo 38 permite que a partir de los 14 años, con apoyo de los padres representantes legales, incluso a partir de los 12 en algunos casos, si el juez aprecia madurez y estabilidad en la voluntad suficiente, un niño pueda pedir la modificación de su sexo registral. Y algunos dirán, bueno, ¿qué más da? Simplemente cambiar el registro civil y se puede volver a cambiar después. No, es decir, nunca queda la cosa en la mera modificación del sexo registral. Eso se llama transición jurídica, pero la transición jurídica le sigue casi inevitablemente la transición social, es decir, cambia el nombre, cambian los pronombres que se utilizan para designar a esa persona, cambia su indumentaria, etcétera. En el colegio ya no se dirigirán a él como chico, sino como chica. Y cambia también cómo le afectan las leyes. Cambia cómo le afectan las leyes y después sigue la transición farmacológica, que significa que se empieza a hormonar a esa persona de 12 o 14 años con hormonas de sexo opuesto. Primero se le bloquea la pubertad para que no tenga lugar esa solución natural de la disforia de género a la que decía antes. Con la pubertad se te llena tu cuerpo de la hormona de tu verdadero sexo y eso soluciona los problemas. Bueno, ahora ya no va a ocurrir porque precisamente le van a dar bloqueadores de la pubertad que impiden eso, ¿no? E impiden que al chico le salga el bigote o hacen que a la chica le salga el bigote. Y después las hormonas del sexo opuesto, para empezar a desarrollar caracteres sexuales secundarios del sexo contrario. Y eso es la transición farmacológica. Finalmente, la culminación en la transición quirúrgica, que es la mutilación de un cuerpo sano, con lo que eso implica de agresión brutal al organismo y de condenarse de por vida a la hormonación, porque claro, cada una de tus células va a seguir siendo masculino o femenino, entonces tienes que engañar al organismo mediante la hormonación constante con un montón de contraindicaciones sanitarias, engañar al organismo hasta el final de tu vida para que mantenga los caracteres sexuales del sexo opuesto. Bueno, esto no, vamos a ver, puede tener sentido en adultos mayores de edad que, informados de las contraindicaciones de todo esto, de lo que implica para la vida de una persona, pese a todo padezcan una disforia de género persistente desde la infancia, etcétera, y vean en eso la solución, bueno, pues... Pero también hemos visto como en muchas ocasiones esa disforia de género no desaparece con la cirugía. No, claro, porque pues ya se están dando casos de destransición. De hecho, hay asociaciones de destransicionadores en Estados Unidos, de personas que han comprendido que la solución no era el cambio de sexo. Sí, pero físicamente y mentalmente es irreversible. Un adolescente que se siente mal, ¿y quién no se ha sentido mal en la adolescencia? ¿Quién no ha tenido problemas de baja autoestima? Que estás desconcertado por los cambios en tu cuerpo, que no te aceptan en tu grupo de amigos en el colegio o en tu familia, o lo que sea. Un adolescente que tiene problemas de otro tipo se le va a hacer creer que su problema consiste en estar atrapado en el cuerpo equivocado y que puede solucionarlo mediante la transición a otro sexo. Eso explica esa explosión que dije antes de casos del 4.400%. Claro. Eso y los euros que cuesta la cosa, ¿no? Bueno, y también se desarrolla toda una industria, claro. Están surgiendo como hongo las clínicas de género. En el programa de ellos salían $60.000. Entonces, $60.000 ayuda mucho a que te animen a una operación, si eres el que opera. Sí, bueno, y además todo esto va a estar cubierto por la sanidad pública, con lo cual al final es el contribuyente el que está financiando. Entonces ya es un chollo. Todo este disparate, ¿no?
Pero en fin, más allá del tema económico, aquí lo terrible es el daño que se va a hacer a tantos jóvenes. Y los vemos en otros países y nos estamos encaminando al mismo precipicio, bueno, simplemente porque la izquierda necesita descubrir constantemente nuevas minorías oprimidas, de las cuales presentarse como redentora, ¿no? Pero me ha llamado la atención los datos que te dabas al principio de la explosión, ¿no?, de casos que se está produciendo en muchos países occidentales. ¿Por qué esa explosión de casos? Es decir, ¿de repente hay más niños o más adolescentes que piensan que no están en el sexo adecuado, o hay una influencia ideológica o de algún tipo sociológica que les está haciendo ver a lo mejor lo que no es? Es un fenómeno de contagio y de adoctrinamiento. De hecho, hace apenas unos días veíamos que había un estudio feminista en Cataluña que alertaba precisamente de ese aumento. Creo que era un aumento de un 7.600%, una barbaridad, y decía que era porque precisamente se estaban impartiendo más contenidos a los niños y que los niños se dejaban influenciar y llevar por estas modas y corrientes. Claro, y la ley ya va a prescribir que se adoctrina a los niños en esto, porque no exagero, está aquí el artículo 13, el artículo 5, los poderes públicos adoptarán medidas necesarias para poner en valor la diversidad de orientación sexual e identidad sexual. Allí donde digan identidad sexual estamos hablando de esto, cuidado. Y el artículo 20, inclusión entre los aspectos básicos del currículo en las distintas etapas educativas del conocimiento y respeto a la diversidad sexual. Incluye la noción esta de que la identidad sexual no tiene por qué coincidir con el sexo biológico. Se va a adoctrinar a los niños en esto. Claro. Lo que dije antes, en la preadolescencia uno tiene problemas emocionales y psicológicos de todo tipo. Si te están diciendo que la causa de tus problemas puede ser el estar atrapado en un cuerpo equivocado, pues caes fácilmente en la tentación de, como solución a tu malestar y también como oportunidad para, digamos, llamar la atención y ser alguien en esta vida, ¿no? Porque automáticamente pasas a ser una estrella. Es que hay todo un fenómeno de alentamiento de esto y de celebración de esto en las redes sociales. Por ejemplo, los canales de YouTube. Muchas chicas se deciden al cambio de sexo influidas por canales de YouTube que les dicen lo maravilloso que es la transición y cómo de pronto eres alguien, de pronto eres un héroe de la liberación trans. No hemos querido, Curro, presentar imágenes explícitas de en qué consisten las dos cirugías, en la que se amputa el pene y la de que la faloplastia, en la que se construye un pene. No hemos querido presentar esas imágenes porque son excesivamente brutales. Sí, porque además extraen tejido del antebrazo. Sí, de hecho, uno de los testimonios del documental... El hueso queda descubierto, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ¿cómo quedan esos órganos reconstruidos o deconstruidos? Bueno, en fin, preferimos no enseñarlo, pero pueden ustedes imaginar que estamos hablando de algo que se presenta como romántico, un canto a la libertad, qué bien, por fin me voy a sentir, tal. Créanme que no hay nada de eso. Y ayer una persona que se llama Sandra, y a la que le hemos hecho esa entrevista, nos lo explicaba con muchísima precisión por qué él ha sufrido esa cirugía. En fin. Y además otra cosa gravísima que se nos va a quedar hoy en el tintero de esta ley trans es que va a llevar a un discurso único, porque cualquiera que diga una opinión contraria será sancionado o castigado. Transfobia. Contra el totalitarismo hablando, créanme, léanse este libro de Curro Contreras, difúndanlo, porque van a tener, no como hay ahora pocas ideas pero confusas, van a tener bastantes ideas y muy claras. En fin, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Para seguir informados, el Telegram de Julio, Rebelión en la Granja, y mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Que tengan un feliz día.